Yo tuve información sobre las reuniones que tuvo, digamos, gente del incipiente partido que luego fue Podemos, con el servicio secreto venezolano, con el servicio secreto cubano y con gente que estaban de asesores. ¿Cómo ves el futuro del régimen de Maduro? ¿Tú crees que va a caer pronto? Sí, muy pronto. Seguro que ya hay un bruto que está con el puñal esperando a cualquier momento. No hay nada más impresionante que conseguir detener a un expresidente de gobierno por... Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Porque claro, si cae Maduro, ¿qué va a pasar con Zapatero? Cae Zapatero. ¿Tú crees que va a caer? ¿De que van a ir a por él? Bueno, sin lugar a duda. Cada vez que me invitan a algún órgano oficial, inmediatamente alguien les llama, aparecen los señores de negro y anulan todas mis intervenciones. ¿Las labores que hacías tú se han dejado de hacer o lo está haciendo otro tipo de gente? Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Vaquero Podcast. Y tras varios problemas que tuvimos, principalmente por mi salud, por fin tengo aquí a José Manuel Villarejo. Tengo aquí su libro, El Estado contra mí. Vamos a hablar de algunas de las cosas que él explica aquí, pero como esto lo has hablado en muchos podcasts, también te quiero preguntar por otras cosas que me parecen más interesantes. Sin duda. Ya que te tengo aquí, pues es una buena oportunidad. Agradezco la invitación y además tengo las mejores referencias, por lo menos de la capacidad de análisis y de que se documenta bastante a la hora de preparar un podcast, y siempre es bienvenido, porque a mí me gustan ciertas dificultades para poder explicar las cosas y que mis entrevistas nunca sean amables, ¿no? Porque eso, para eso ya está Televisión Española. Bueno, amables contigo no. Bueno, no. Amables con el presidente de gobierno, sí, y los demás, sí. ¿no? Conmigo no, porque no. Cada vez que me invitan a algún órgano oficial, inmediatamente alguien les llama, aparecen los señores de negro y anulan todas mis intervenciones. Yo no sé por qué razón, porque luego después dicen que yo no soy creíble, ¿no? O sea, hay una contradicción entre el miedo a que yo diga cosas en que no soy creíble. He visto, prácticamente todos tus podcasts. Fuiste al de Fopiani, que me llevo muy bien con él, pero hiciste uno que es con el que te quiero preguntar, que es el de Pablo Iglesias. Ajá. Que, fue como una entrevista un poco pasivo-agresiva, en mi opinión, desde fuera como espectador. Pero yo hay una cosa que te quería preguntar, porque no sé qué relación tenías o tienes con Ferreras, que me gustaría preguntártelo, pero vi como que él intentó, una entrevista bastante corta, y él prácticamente te llevó para hablar mal de Ferreras e intentar justificar... Sí. Los ataques que hubo de las cloacas del Estado contra Podemos, que yo creo que esas cosas de información se las hacen a todo el mundo, sinceramente no creo que él sea más especial que el resto, pero quería preguntar que cómo te sentiste o cómo viste ese intento de polarizar todo a Ferreras, información falsa, que está obsesionado con eso después de tantos años. Bueno, más que un podcast, eso fue una entrevista que me pidieron los del RAC 1, los catalanes, y fue, digamos, un favor que me pidieron, porque fueron ellos, los catalanes, los únicos que me han permitido, digamos, en directo poder, digamos, expresarme. En TV3 fue la primera televisión oficial, aunque sea catalana, que me permitió una entrevista, que por cierto duró todo el programa y tal, y entonces ellos que me han entrevistado en algunas ocasiones me dijeron que tenía interés en hablar conmigo el señor Iglesias, lo mismo que también lo había tenido Artur Mas, que también hubo otra entrevista también con él. Yo dije que no tenía ningún problema. Y a estas alturas, ya a mi edad, pues no puedo, me gusta escoger con quién tengo una dialéctica, que con Pablo Iglesias, con todos los respetos, será doctor en ciencias políticas y tal, pero no le vi yo el nivel adecuado, sobre todo porque efectivamente estaba muy contaminado por un odio visceral gratuito, porque nunca fue, digamos, un elemento en el que yo intervine para acabar con él. Si me lo hubieran permitido, estoy seguro que sí había encontrado todos los elementos que ya tuve
en un principio, pero que el PP, el Partido Popular, lo anuló en el último momento porque querían que creciera, ¿no? Entonces, bueno, él utilizó el viejo truco populista de ¿es usted un torturador? Claro, ante eso yo me recuerdo como antes cuando decían ¿eres un borracho? Entonces conteste lo que conteste, ya está ahí la contestación, ¿no? Va implícita. Cuando eso me lo dijo, estuve a punto de decirle ¿y usted es un maltratador? Un azotador. Porque le gustaba, se ponía cachondo, ¿no? Cuando tal. Él y yo sabemos que me ha intentado utilizar en varias ocasiones para mejorar, digamos, sus malas proyecciones de votación, y por eso me utilizó descaradamente, de acuerdo con fiscales, en la causa Tandem, cuando unos días antes de las elecciones generales del 2019 me llevaron con engaños a declarar sobre el supuesto falso robo de su ex amante Dina, donde un abogado que llevaba pocos días conmigo se sorprendió porque yo había ido a declarar como testigo sobre el 11M, precisamente, sobre toda la información que ya tenían ellos, y que al final el juez no tuvo más remedio que oírme por la vergüenza que le daba el que no aceptara. Y justo cuando terminé, dijo, pues ya que está usted aquí, dijo uno de los fiscales, ya que está usted aquí, le voy a pedir que le imputen por una nueva causa que está secreta y que nos acaba de llegar hace 2 minutos, ¿no? Claro, mi abogado dijo, señoría, pero esto es una vergüenza, que menos que durante 2 días como mínimo, unos días para preparar con mi abogado y tal. Y claro, yo como vi la jugarreta, pues me volví a mi abogado y le dije, perdona, pero no tienes ni puta idea. Disculpa, que voy a contestar, claro que voy a contestar a este señor fiscal, ¿no? Al señor Estampa, el que tenía esas relaciones peculiares, ¿no? Con la Marta Flor, ¿no? De Podemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ellos ya tenían previsto, porque luego hablé con algunos amigos que mi familia, ¿no? Yo estaba en prisión, pero que dijeron, ya tenían preparado el titular, Pablo Iglesias, que era Villarejo se niega a contestar sobre el espionaje que sufrí a través del teléfono de Dina y tal. Y claro, como no fue eso lo que yo contesté, sino todo lo contrario, yo dije, no, perdón, lo de Dina es un problema de una chica que se ha sentido, digamos, ultrajada porque le había prometido el señor Iglesias que se la iba a traer a España y se iba a casar con ella y tal, y no hay nada peor que una mujer despechada, ¿no? Y es lo que ella hizo, y por eso el juez se dio cuenta después, imputó a él, luego lo desimputó e intentó imputar también a ella, porque quedó claro que no hubo nunca tal robo. Hay una causa que además yo espero que en el 2026, tengamos ese juicio. Me hará mucha ilusión explicar exactamente todos los pormenores de quién me dio a mí precisamente esa información, que fue además nada menos que el número 2 de Pedro Sánchez en esas elecciones. Que, digamos, entendía con buen criterio, el PSOE siempre ha sido mucho más listo que el PP, que la única manera de darle caña a Podemos para que no le restara votos era que salieran a la luz una serie de datos, ¿no? Y el PP, por el contrario, decía que era bueno que el Podemos subiera, porque así... Y yo ya lo he dicho más de una vez, pero siempre le decía a estos genios del PP, que son unos iluminados, que pensaban que estaban tratando con gatitos y eran crías de tigres. Y digo, cualquier día os morderán, como así ha ocurrido, ¿no? De hecho, esto que has dicho de la examante de Iglesias, han tenido más líos por cosas de estas de faldas, ¿verdad? Es bueno, como que hacen las cosas un poco... Él es un chico, un macho alfa, ¿no? Y claro, para mí no hay nada más repugnante que el profesor que se aprovecha de su condición para, digamos, tener relaciones con alumnas, como en este caso, o el fiscal que, aprovechando de su superioridad, digamos, se aprovecha de ello con una abogada de una causa, como fue en el caso de Marta Flor.
Eso es espectacular. Desde mi punto de vista, si quieres de verdad tener relaciones, utiliza la puerta fría. Ve a las cafeterías, ve a los sitios, un poco, ¿no? conoce mundo, pero claro, el zumbarse a la secretaria o a la alumna o la tal, pues eso demuestra pues el nivel de mediocridad y de miserable que supone el varón, ¿no?, para saciar sus apetitos, ¿no?, que todos los tenemos, ¿no? Ahí precisamente, algunos más desaforados que otros, ¿no? Sí, bueno, pero al final ahí donde caemos todos, ¿no? Por eso ya lo he dicho más de una vez. Mis buenas relaciones que tuve con el KGB, ahora FSB, ellos tenían un departamento muy simpático que le llamaban asuntos húmedos, ¿no? Eran temas de cintura para abajo, ¿no? Eso es normal. Pero claro, el hecho de que Pablo Iglesias me utilizara, y que además se ve perfectamente y se puede mirar, digamos, la historia periodística de la época, ¿no? Arejo, las cloacas, me persiguieron, me quisieron anular y tal. Justo cuando llegan las elecciones del 2019, ¿no? Y entonces van a declarar por fin el espionaje que Villarejo, que robó el teléfono y tal. Mentira. Pero esto, o sea, quiero preguntar otra cosa de Podemos, sí, pero respecto a esto de las cloacas, claro, es que la gente cuando escucha a Iglesias, a ese tipo de gente explicar su visión de las cloacas, yo me surgen preguntas. Y en Venezuela, por ejemplo, que es su país, luego te quiero preguntar por más cosas de esto, pero me refiero en todos los países en general. ¿Acaso esas cloacas, es decir, ese espionaje, ese control, ese movimiento por parte del Estado de aquellos que le puedan crear algún problema, hay algún país donde no exista? Es que yo creo que existen todos. Claro, pero cuando les pillan, obviamente, pues la gente acaba mal, pero claro, es así de simple. Es decir, en todos los países existen unos órganos de control por parte de quien tiene el poder para minimizar los riesgos que puedan ocurrir, que muchas veces se preocupan más por los problemas personales que por los problemas realmente de Estado, ¿no? Como ocurrió en mi caso, ¿no? Pero la gente confunde cloacas con aparatos, digamos, de control de Estado, lo mismo que la gente confunde lo que es suerte de lo que es destino, ¿no? Suerte es lo que le depara a uno la vida y destino es lo que uno decide hacer con esa suerte, ¿no? Yo fui tan torpe de que teniendo un lujo asiático como estar en los momentos más trascendente del último año, vivir la época de la dictadura, de la transición, de la democracia, apuntarme a todos los tantos, en lugar de haber escogido un lugar acomodaticio y confortable, pues opté por criticar lo que entendía que debía de mejorarse, ¿no? Y así me fue, ¿no? Que por poner un ejemplo para que la gente lo entienda, las labores que hacías tú, de todas las cosas, tanto las que hicieras como las que te acusan, sí. Ahora mismo, porque hay gente que piensa que las cloacas ya no existen, porque gobierna el PSOE y está a sumar y ya no existe. Mucho más, pero la cuestión es, ¿las labores que hacías tú se han dejado de hacer o lo está haciendo otro tipo de gente? En absoluto, las siguen haciendo. Bueno, hay un caso paradigmático, elemental. Hay un tipo que estuvo persiguiéndome todo el tiempo, un inspector que se llama Rubén Eladio, que era uno de los inspectores, digamos, de asuntos internos que de alguna manera estaba intentando, de acuerdo con el CNI, buscarme las vueltas, ¿no? Y acusándome de mentiras, como lo del caso Nicolás, etcétera, etcétera. Pues terminó de cloaquero máximo con Ábalos, ¿no? De hombre de confianza de él, el que digamos, ha aparecido también en estas cloacas del PSOE, ahora con el tal Dolcel y compañía. Es decir, y además se ve claramente, por ejemplo, que el responsable de asuntos internos, de la unidad de asuntos internos de la policía, era un hombre muy próximo al PSOE, el que nombraron inmediatamente de mi detención y tal, y justo lo han nombrado jefe superior y a la mujer de él lo han nombrado jefa de asuntos internos para seguir manejando la situación, ¿no? Y obviamente han cambiado las leyes para que sus hombres de confianza, aunque se jubilen, continúen. En fin, han nombrado recientemente
a uno que era el que colocaba los micrófonos en todas las operaciones. A mí, por ejemplo, con el tema de Ubiña, cuando estuve en Grecia, fue el que me colocó los micrófonos en las relaciones que yo tuve. Es decir, que la misma gente hace las mismas funciones, porque además el hablar de policía patriótica es la mayor estupidez del mundo, porque todas las policías del mundo son patriotas. Café Puerto Rico, señores. El café que nos patrocina y que es el mejor café que podéis tomar en esta nuestra querida ciudad y fuera de ella. Código de descuento, Roberto Vaquero, todo en mayúsculas, 10. Tenéis un 10% de descuento. Esta es la bolsa que no le voy a dar a Alicia y me voy a quedar yo. Yo tomo variedad idílico. Ya que nos patrocina alguien, señores, gástense el dinero. Un abrazo a todos y tomen café del bueno. ¿Qué hacen esas labores? ¿No? Hacen las labores de proteger al país, ¿no? Que, por ejemplo, si Iglesias, imagínate que llegara al poder de verdad, vamos a poner un supuesto. Claro, ellos tendrían su propia policía a su servicio. Sí, porque claro. es que es lo que tiene un Estado. Es que hay gente que no entiende cómo es la estructura de un Estado. Y tú, cuando quieres subvertir un Estado, obviamente te vas a tener que enfrentar a esas campañas, al espionaje, y depende de la capacidad que tengas, pues dar una respuesta o no. Pero, de hecho, Iglesias, sinceramente, tú que has estado ahí metido, es verdad que luego le hicieron la campaña de mentir, para desprestigiar, de espiar, pero ¿acaso no hubo una etapa previa en la que fue todo lo contrario? Yo creo que hay muy poco de mentira en toda la campaña que se le hizo a Iglesias. Es decir, yo tuve información nuclear importante sobre las reuniones que tuvo, digamos, gente del incipiente partido que luego fue Podemos, allí en Venezuela, que fueron de la mano de líderes comunistas muy veteranos, Manuel González, en fin, gente que, amigos míos, yo tenía muy buenas relaciones con ellos, ¿no? Y esa gente, cuando le abrió las puertas allí en Venezuela, ellos mantuvieron reuniones con el Servicio Secreto venezolano, con el Servicio Secreto cubano y con gente de ETA, que estaban de asesores del gobierno venezolano. Y allí se establecieron estrategias para subvertir el orden en determinados países que le interesaba desequilibrar y desestabilizar a regímenes como Venezuela, como Cuba, como Irán, etcétera, etcétera. Y esa información no es que fuera baladí. Punto uno, ya la tuve antes cuando intenté viajar allí de la mano de uno de los almirantes que dio el golpe de Estado, aquel frustrado contra Chávez, que al final en el último momento fracasó porque Estados Unidos dijo que no querían muertos y tal, y el hombre le dieron para recuperarse y luego los persiguió a todos. Ese almirante viajó a España y yo tuve contactos con él, actualmente no sé si vive o no vive todavía, y me proporcionó una serie de contactos para ir a Miami y para ir a países próximos a Venezuela y yo mantener contacto con gente del servicio secreto para a cambio de cierto dinero conseguir las actas de esos acuerdos, de esas reuniones. ¿Qué pasó? Que cuando iba a viajar, como me pasó en otra ocasión, en lugar de ir yo, mandaron a otro, que fue el que luego grabaron haciendo ofertas y tal, a gente que luego no cumplieron, ¿no? Y esa información me la ratificó luego el propio Hugo Carvajal, Pollo Carvajal, el jefe del servicio secreto de Venezuela, con el que estuve 1 año y pico en prisión en el mismo módulo, ¿no? Entonces, es decir, esa información existía. Lo que ocurre es que yo estoy convencido, y lo he dicho 1000 veces, que ese famoso informe PISA que se hizo Pablo Iglesias, Sociedad Anónima y tal, fue una vacuna para que fuera tan torpe, tan zafio, tan desafortunado, para que ya nadie más quisiera hacer informes referidas a Pablo Iglesias. Entonces, esa misma vacuna se encargó de filtrar y la hizo precisamente el mismo policía que mandaron allí a Estados Unidos y que vino con 4 datos inconexos y con 4 recortes de prensa que ellos mismos habían provocado, ¿no? Es decir, bajo ningún concepto la campaña de Pablo Iglesias estuvo jamás, por lo menos por mi experiencia, lo que yo supe, en manos del PP.
En todo caso sería el Partido Socialista el que no tenía interés. Y prueba de ello es que estando yo en prisión, cuando iban a ordenar la extradición de Hugo Carvajal, yo le dije, lo que yo haría es habla con tu abogado y que tu abogado hable con el PSOE y que el PSOE diga y dile que tienes mucha información sobre Podemos para que a cambio de eso no te extraditen a Estados Unidos. Y él dijo, pero es que estos son sóticos, no te equivoques, no te equivoques. Pedro Sánchez no tiene amigos y además a él le interesa debilitar cuanto más a un señor que se cree el rey del mambo y tal, y que prueba de ello ahora mismo son enemigos acérrimos, ¿no? Entonces, cuando salió, porque una sección dijo que era político su extradición y lo puso en libertad, a mí me dijo el propio Hugo Carvajal que él había pagado, o sea, le habían pedido 10 millones por ponerlo en libertad y que ya había pagado casi 3 y que si yo los tenía también podía salir. Y dije, ojalá tuviera ese dinero. Lo que es cierto es que él pagó a alguien que había estado en la Audiencia Nacional y que luego ya tenía un despacho de abogados y pagó ese dinero y salió. Lo que pasa es que las presiones de la CIA, que por encima de todo creen que España es una colonia y así nos tratan, fue lo que presionó y obligó a volver a entregarlo, como así ocurrió, ¿no? ¿Cómo acabó, bueno, tú que le conociste, cómo pudo acabar el Pollo Carvajal así, habiendo tenido tanto poder? ¿Cómo acabó? Pues porque yo creo que le engañó el CNI de acuerdo con la CIA. Es decir, los americanos tienen la idea muy clara sobre cómo ejercer su poder, que es utilizando las técnicas de desprestigio más elementales, que son el tráfico de drogas, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí espero, si me dejan escribir, un libro dedicado precisamente a cómo la DEA maneja el tráfico de drogas en el mundo, porque además lo he vivido por experiencia propia y al final dejé de trabajar con ellos porque dije, pues ellos tenían previsto acusar, como ahora lo han hecho recientemente, a Venezuela del tema del tráfico de drogas y tal. Y cierto o no, hay una parte de verdad en todo ello, porque es cierto que los países, a medida que están perdiendo, digamos, su capacidad económica, buscan otras formas de ingreso, ¿no? Y la droga, mientras no se legalicen, obviamente será una de las mayores fuentes de ingreso. Yo creo que casi en un porcentaje igual o superior al del tráfico de armas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando el CNI le dice hay un intento previamente en la CIA de extraditar, de pedir la extradición de Hugo Carvajal, cuando él estaba, no recuerdo ahora, estaba como cónsul o como embajador en un país que una vez que había terminado el mandato y ya Maduro no se fiaba del todo de él, quería cambiar, digamos, la estructura del servicio de inteligencia que tenía en Venezuela, la que heredó de Chávez, y entonces empezó a colocar, sobre todo también porque durante un tiempo Maduro fue subordinado de Hugo Carvajal, era el que informaba. Y claro, un tipo cuando llega al poder lo que no quiere es tener a uno que ha sido su superior, digamos, todavía manejando el tema. Y intentaron extraditarlo, no lo consiguieron porque apeló a su condición de diplomático, pero desde entonces ya estaba preocupado por movimientos. Entonces, en un momento determinado el CNI le dijo, vente para España que nosotros te protegemos a cambio de... Y efectivamente, le facilitaron un pasaporte falso, le facilitaron una serie de tal y le facilitaron la entrada. Pero eso no es que lo digo yo, me lo dijo él y además luego lo ha ratificado en el juzgado porque uno de esos escritos yo presenté en la Audiencia Nacional. Oiga, mire, este tipo es muy interesante, yo estoy en prisión, aunque estoy jubilado, mi vena de agente de inteligencia no se ha perdido y creo que este tipo me ha contado cosas muy interesantes de los pagos de PDVSA, de tal, de las cuentas en tal sitio, en tal otro. Entonces, ¿qué pasa? Que el CNI lo recibe a pie de avión, lo tiene aquí, lo protege y lo tiene. Y estaba convencido hasta que llega la CIA y dice, este tío nos interesa. ¿Por qué? Porque queremos acabar con
Maduro, y la única manera es que ese tipo, que ha sido el jefe de su servicio de inteligencia, nos diga que efectivamente... Es muy poco inteligente Maduro fuerce que este hombre se vaya de Venezuela con la información que tiene. Pero no forzó su salida, yo creo que salió a escondidas. Sí, pero por la situación que tenía allí, de lo que le puede pasar, ¿no? Bueno, no porque empezó a jugar en el tema político. Él me dijo que le habían prometido, digamos, la gente contraria. O sea, él como conocedor de la evolución, yo creo que se adelantó unos años. Él sabía que el régimen de Maduro iba a terminar, y entonces empezó a escorarse hacia la oposición. Y a partir de ahí empezó a hacer una serie de manifestaciones públicas para que luego se le tuviera en cuenta a la hora del cambio de régimen. Un poco como Fouché, ¿no? El gran ministro de la policía de Francia, ¿no? Fouché estuvo con la Revolución Francesa, con Napoleón, estuvo con todo el mundo, ¿no? Cuando alguien maneja la información, pues yo, vamos, no quiero hacerme una comparación, pero a mí me traen de mi situación de excedencia en el 93 el PSOE, y cuando viene el PP me mantienen igual. Es decir, yo hasta que me jubilo voy cambiando de gobierno, de ideología de uno y otro, porque todos valoraban mi capacidades, entiendo, y mi asepsia política. Es decir, yo no era apolítico porque es un cretino quien dice que es apolítico. Yo era un poco apartidista, ¿no? Y en ese sentido, ahí Hugo se equivocó, pero me dio una serie de datos muy nucleares sobre las reuniones que se habían tenido allí con todo el equipo de Podemos, con los que eran, con todo Monedero, en fin, con todo aquello, ¿no? Porque bueno, yo creo que el tema de los lazos, ya no solo la reunión, sino más cosas que se han visto con el tiempo, sí. Pero... Y ahora te voy a preguntar por Zapatero también, pero antes te quería preguntar, ¿crees que Venezuela es un narcoestado? Yo creo que en Venezuela, al igual que en muchos otros países, está teniendo problemas económicos porque el petróleo suyo está muy condicionado al pago que le hace Estados Unidos de él, y sobre todo porque tienen embargado, por así decirlo, de los chinos prácticamente para 20 años, porque le han adelantado el dinero. Y ese dinero se lo ha quedado toda la familia. Entonces ahora mismo están buscando otra fuente de financiación, y mientras no se legalice la droga, insisto, algo que vale 2 en origen y vale 20 en destino o 30, pues hay tanto margen que contamina todo el proceso pues por ese paso. Entonces, que haya sido un lugar de tránsito también lo ha sido República Dominicana durante mucho tiempo. O sea, todo lo que está próximo a Estados Unidos, que es el principal consumidor de droga del mundo, de alguna manera, pero es curiosa la contradicción, y repito, que tiene Estados Unidos, porque ha utilizado luego la droga para financiar operaciones como lo que hizo con el Iran Gay, etcétera, etcétera. Es decir, la propia coca que ellos persiguen, en su día la han utilizado como pago por el coronel North y tal, para Oliver North, para pagar armas para luego darle a los narcos en Nicaragua. En fin, en definitiva, no es ni más ni menos que cualquier otro país necesitado, digamos, del mundo de la droga para financiarse y para obtener unos beneficios brutales, porque es ilegal, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del régimen de Maduro a corto plazo? Yo, vamos, ya lo he dicho en alguna ocasión. Yo creo que está prácticamente a punto de... ¿Tú crees que va a caer pronto? Sí, muy pronto. ¿Pero por causas externas o internas? Bueno, los americanos tienen digamos, dos sistemas, que es la pinza, que es internamente incentivan a lo que es el equipo, aparte de la oposición, al equipo próximo a quien quieren derrocar, le ofrecen a unos dinero, a otros poder, a otros tal, y por otro lado, efectivamente, potencian, digamos, la presión externa, de tal suerte de que los propios, las propias personas próximas a Maduro son los que probablemente van a precipitar su caída antes o después, ¿no? De seguro que ya hay un bruto
que está con el puñal esperando a cualquier momento para eso. ¿Tú crees que es viable que le pase como a Noriega? Es que yo lo veo un poco forzado. Es que hacer una operación tipo Panamá lo veo efectivamente, veo que conoces muy bien. O sea, Estados Unidos no se puede permitir hacer un Vietnam, aunque el venezolano no sea precisamente muy peleador, ¿no? Como eran los vietnamitas. Pero en todo caso darían un golpe de efecto o colocarían un dron en un sitio donde Maduro estuviera esa noche y como daño colateral y tal. En el caso de que no sea, no afecte lo que ya le han propuesto, y me consta que le han propuesto una salida honrosa a algún país como Rusia, ¿no? Rusia, Irán, como una salida honorable. Pero él no se fía, Maduro no se fía porque cree que le van a matar, y entonces el hombre está intentando negociar más cosas, llevarse más dinero, lo que ocurre siempre con los... Además, la carta que hizo, que se publicó, que fue la Casa Blanca la que lo publicó, era muy lamentable, porque claro, él está diciendo como que se van a insurreccionar y el hijo diciendo que iban a tomar la Casa Blanca, y luego ves la carta y está como Mr. Trump, vamos a ser amigos. Sí. No, y la oferta que ha habido de uno de sus generales de confianza de ofrecerse como elemento, digamos, de transición. Ahí el tema, conociendo la peculiaridad de Trump, yo no conozco personalmente a Trump, pero sí conozco a su hombre de confianza, que es Paul Manafort, que es el hombre que fuimos socios en el 2000, justo unos meses antes de mi detención en el 2017, yo estuve en Nueva York, allí con Paul Manafort. ¿Quién era Paul Manafort? El hombre que le organizó la primera campaña de las presidenciales, el hombre que lo pillaron, en fin, distrayendo un poco de pasta de unos negociates que hizo en Bielorrusia y que no se le olvidó declarar, y el fisco lo condenó, y el último acto que hizo Donald Trump en el primero fue indultarlo, ¿no? Y ahora está como asesor especial de él y tal. Entonces, pues yo recuerdo que cuando estábamos allí en Nueva York, cada 2 por 3 le llamaba, presidente, lo que tú digas, y tal. Joder, que te más pesado, no puede pasarse en mí. Entonces, la personalidad de Donald Trump es un señor que lo ha tenido todo, que además recientemente está a punto de palmar, porque es cierto lo del atentado, y por lo tanto tiene un juguete que es el país más poderoso del mundo para hacer lo que le dé la gana en los pocos años que le quedan, porque... como decía uno, por mucho que a partir de que cumple los 74, 75, como en mi caso, por ejemplo, por mucho que me quede, no me queda mucho. Entonces, él debe de pensar lo mismo. 80, ¿no? Él tiene 80. Él está en el umbral de los 80. Creo que todavía no los ha cumplido, ¿no? Yo creo que los ha cumplido hace poco, yo creo. Ah, sí, pues no lo sé, están más enterado que yo. Lo que sí es cierto es que él va a hacer lo que le venga en gana, y va a hacer lo que le apetezca, y cuando alguien le pone duda, a los 4 días lo destituye, y cuando alguien del servicio secreto le pone pega, al otro día lo cambia. Es decir, el tipo tiene el poder presidencial que tiene la... Entonces, ¿tú piensas que no van a negociar con Maduro y que se le van a cargar? Políticamente me refiero. Sí, porque les interesa el petróleo, les interesa probablemente comprarlo aún más barato, tener además ahí una serie de bases estratégicas que a él le gusta, porque a Estados Unidos siempre le ha gustado tener el control de la puerta de atrás, como ellos llaman, ¿no? A esos países que cuando no nos han robado a los españoles, como pasó con México, que se quedaron con más de la mitad, todo lo que hayan podido arañar y tener controlado, pues lo van a hacer, ¿no? Y el problema además de que la gente frivoliza mucho sobre los ataques que está haciendo a España, pero habría que tomarlo en serio. Y no hay nada más impresionante que conseguir detener a un expresidente de gobierno por... Sí, esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Porque claro, si cae Maduro, ¿qué va a pasar con Zapatero? Cae Zapatero. ¿Tú crees que va a caer? ¿De que van a ir a por él? Bueno, sin lugar a duda. O sea, salvo que obviamente se refugie en España y ya no salga ya nunca más.
Pero vamos, lo que tengo la certeza de que es, conociendo a los americanos, ellos van a demostrar quién tiene el poder. ¿Pero tú crees que porque venga a España se va a librar, teniendo en cuenta que Estados Unidos nos tiene por su semicolonia? No, pero hombre, en teoría en España no extradita a sus nacionales, en teoría. Bueno, otra cosa que le diga, pues nos lo tienes que traer o te invadimos, ¿no? No dudo de esa opción. Pero probablemente lo que sí está claro es que ya se limitaría el tema y además sería el escarnio de ponerlo en busca y captura a nivel internacional y de provocar toda una suerte de vergüenza para el resto de los españoles. Es decir, que un presidente de gobierno, que hemos tenido un presidente español, está bajo la sospecha de que ha estado vinculado con el narcotráfico, tal, etcétera, etcétera. Y eso, vamos, hace muy pocos días, un amigo común que tenemos, Zapatero y yo, me hizo llegar un mensaje, me dijo, oye, has dicho en un podcast de un mes y pico que tal, no sé qué, eso no es cierto porque mira y tal, y me enseñó un teléfono móvil donde dice, mira, esta es una carta de Hugo Chávez diciendo, de Hugo Carvajal, diciendo que todo lo que él dijo contra Zapatero lo forzaron, pero que es mentira y tal, y claro, esa carta la va a enseñar. Digo, oye, a mí no es que no me enseñe nada, que se lo enseñe a los yanquis, que son los que van a ir a por él. Digo, no, pero yo sé que tú tienes relaciones con tus fuentes todavía en Estados Unidos y cuando has dicho eso es por algo y tal. Digo, yo digo, a estas alturas ya poca gente me impide decir la verdad o lo que considero que es cierto, ¿no? Y por eso el hecho de que esté preocupado personalmente, insisto, lo he sabido de propia mano por este amigo común, demuestra que están nerviosos, ¿no? Que está muy nervioso, muy hay que tener en cuenta, la mano derecha en la cárcel, la otra mano derecha a punto de entrar en la cárcel, su mujer imputada, y ahora el que es su mentor, porque ahora mismo lo es, cuando hay negociaciones incluso le manda a él, a Zapatero, para las cosas peliagudas. Sí. Como le metan a él también, o sea, es que ya es todo su entorno, o sea, no hay ni uno que se salve. Sí. Bueno, yo lamentablemente, y lo he dicho muchas veces, siempre se me ha colocado el estigma de que soy poco creíble, de que tal, pero hasta ahora nadie ha dicho algo en concreto que yo vaticinara y que no se haya cumplido. O sea, vaticiné que era un error el proteger a los Pujol, porque a cambio de eso se protegía al rey y tal, de las cuentas en común y tal. Y aquí tenemos la situación en la que estamos, donde tenemos un país condicionado por un chico que come mejillones a distancia y que es el que maneja nuestro tal. En el 2014, y además lo han publicado ellos, hice un informe, creo que hice varios, pero vamos, uno que han publicado en el 2014, donde hice una disección absoluta de quién era Pedro Sánchez, y que era una persona, pues eso, con un peculiar sentido del humor, y que venía de donde venía, que tenía un concepto de la ética un tanto cuestionable, y el PP, cuando tuvo acceso a esa información, lejos de hablar como yo pedí y como yo les transmití, que mi buen amigo Rubalcaba estaba muy preocupado también por cómo había llegado este personaje a ser secretario general del partido. Dije, oye, debéis de hablar unos con otros porque, oye, a fin de cuentas, en cualquier momento el PSOE va a volver a gobernar y tal. Igual. Pues el PP entendió que venía muy bien porque así se cargaba el partido. Y yo dije, perdona, es que se puede cargar el país, ¿entiendes? Y claro, cuando el día, la última... creo que fue cuando decidió decir que no se iba y tal, Pedro Sánchez, ¿no? A mí me llamó la atención porque yo lo estaba viendo en directo, ¿no? Me llamó la atención de que el único nombre que mencionó Pedro Sánchez fue el mío. Dije, caramba, está en el Congreso, está hablando del futuro de España y tal, y el comisario Villarejo. Y claro, probablemente él ya sabía que Feijóo iba
a mencionar parte del contenido de mi archivo, ¿no? Hablando de las saunas y tal. Y claro, por eso inmediatamente, pues eso, Javierito Ruiz y toda la tropa en Televisión Española salieron. Bueno, cuando digo eso, otra vez me volveré a sacar Javierito Ruiz diciendo, ¡ay, el corrupto! Y tal. Javierito se pasó la vida llamándome a todas horas para que yo le diera cancha porque decía que el programa que tenía a medias en el mismo horario que Ferrera, que yo hablara con Ferrera y no hablara con él y tal. Vamos, y él y yo sabemos las jugarretas que él hizo cuando trabajaba en la SER, ¿no? Pero bueno, claro, el error de Javier fue el sacar la carátula de ese informe mío en Televisión Española. Y a partir de ahí ya, claro, no, pero el contenido, ¿no? Saca el contenido, cachondo, ¿no? Son 5 o 6 páginas, muy interesantes. No recuerdo el primero, creo que tenía 5 o 6. Y creo que alguien lo ha sacado por ahí. No sé si ha sido otro de mis enemigos, no sé por qué. El tipo este, ¿cómo se llama? Que por eso es un tipo brillante. No entiendo por qué Federico Los Santos, ¿no? Que está obsesionado conmigo porque dice que un día le llamé y que le jodí la cena o no sé qué. Y, sí, él siempre lo dice y además todos los días me dedica unos minutos y tal, cuando creo que tenemos los mismos enemigos, pero bueno, y es un tipo además me pone a parir, pero luego me dedica libros, ¿no? Me manda amigos comunes con libros dedicados, ¿sabes? Yo también, obviamente, el mío se lo dediqué, ¿no? Es decir, en definitiva, el problema que tenemos ahora mismo, creo yo, en la sociedad española es que hay demasiado coro de opinadores, ¿no? Que sincronizado, ¿no? Entonces tiene argumentario, todo eso mismo. Claro, no hay duda de que trabajar con publicidad institucional y tal, habría que trabajar pues como hacéis vosotros, ¿no? Digamos a pulmón, ¿no? Oiga, yo lo que consigo de mis seguidores y tal, pero a mí no me da pasta ni el PSOE ni tal. Ni Irán, ni Venezuela. Ni Irán, ni Venezuela. Y es la única manera. Y por eso, querámoslo o no, cada vez más gente acude a vosotros. Como seguidores de opinión, o por lo menos como generadores de una opinión más limpia, ¿no? Sí, para poder ver algo más amplio, sí. Bueno, yo me quedé alucinado. Yo no tenía ni idea, y disculpa si hago competencia, yo no tenía ni idea de quién era Jordi Wild, hasta que uno de mis hijos también, que lo seguía... yo me llevo muy bien con él, además. Bueno, pues este hombre, por lo visto, había dicho en un programa, yo quiero conocer al comisario Villarejo, no sé qué, de cuánto, tal. ¿Quién me puede contratar? Entonces... yo no tenía ni idea y resulta que le solté un ladrillo de 5 horas y pico y lo vieron 3 millones de personas. Sí, es el número 1 de él, ¿eh? Pero es que luego troceó esas 5 horas en 20 o 22 y la que menos trozó lo vieron 100 o 200. O sea que en total un día me dijo 5 o 6 millones de personas han visto. Pero caramba, o sea, más que la tele. Pero bueno, a años luz, ¿no? Entonces, esa es la realidad, lo que ellos no pueden entender, lo que la criptografía, el gobierno de la cripta, el estado profundo que yo llamo, ¿no? Que están todavía anquilosados. Oiga, usted no puede no poner puerta al campo. El futuro está en que la gente se abra y conozca la verdad y que luego opine o saque conclusiones o diga esto es así o no. Pero aún así, insisto, sistemáticamente... mi libro, que además te agradezco que haya hecho mención a él, se ha vendido tremendamente todo lo que... A ver, es que llama la atención, es curioso. Solo que se ha agotado, a pesar de todas las prohibiciones y tal. Y en él es un ladrillo, insisto, son 500 y pico páginas de cosas importantes que yo creo que además las cuento porque las he vivido en primera persona. Y claro, entiendo que son muchos datos, muchas fechas y es más que nada un libro de consulta, ¿no? Más que un libro de lectura normal. Por eso me han aconsejado que en el futuro los libros tengan menos páginas y me centre más en temas más concretos y precisos, ¿no? Tengo uno ya prácticamente terminado sobre Corina. ¿Lo vas a sacar con estos también? Sí, bueno, voy a
voy a sacarlo con Código Rojo Ediciones. Código Rojo Ediciones. Me parece que es parecido a una editorial que es la que publica los libros tuyos, ¿no? Que se llama... ¿La Esfera, puede ser? No sé qué, Rojo, ¿no? No tenéis no has publicado en alguna ocasión. Saqué hace muchos años unos con Círculo Rojo. Con Círculo Rojo, pero eso ya ahora estoy en otro sitio. Bueno. Bueno. Pero este tiene distribución buena. Yo lo he visto en librería. Sí, un distribuidor bueno y tal, y es más, ya digo, y es un libro que es un poco pesado, ¿no? Porque, hombre, los estudiosos como tú y tal, que lo habréis mirado con cariño ya, pero cualquier lector que se aburre, pues te agradezco. Me ha parecido... Yo sí recomiendo que la gente lo compre porque... Creo que es muy interesante y incluso da mucho dato para que los busques. O sea, yo, por ejemplo, hay muchas cosas que digo, ¿qué es esto? Y me pongo a buscar y me pongo a investigar y al final pues ves, creo mi opinión sobre lo que dices. Claro, no, y de verdad... O sea, no se puede leer como si fuera una Biblia de lo dice no sé quién. No, en absoluto. Yo veo que dices algo y digo, operación tal. Digo, voy a investigar la operación tal y me pongo a verlo. Claro. Pero ese criterio coherente y documentalista que hacéis lo que os preocupéis de este tipo de cosas, no es habitual. No. Y por lo tanto, al no ser habitual, no tengo, digamos, un mercado. O sea, estoy seguro que el libro que voy a escribir sobre Corina o sobre los temas de la corona, lo de Bárbara Rey, lo de tal, ese tipo de cosas, seguro que tendrá mucho más recorrido, porque además lo voy a hacer más pequeñitos, con menos páginas y con menos tal. Y algunos sobre el tema del tráfico de armas, las relaciones que tenía Juan Carlos con el tráfico de armas. De hecho, sobre esto te quería hacer una batería de preguntas. En primer lugar, una reflexión. Yo no soy especialista en esto, ni mucho menos, pero sí me gusta seguir la política, incluso la política antigua, e intentar conocer un poco los entresijos de las cosas. Y después del 23F se construye esa imagen de Juan Carlos como el salvador de la democracia, que yo no soy un experto en esto, pero mi visión es que lo fabricaron. Y en esa fabricación de ese hombre de Estado que ha salvado la democracia, en realidad hasta hace no tanto tiempo, hasta que pasó lo de Corina, básicamente, él tenía una imagen, muy buena, yo creo que inmejorable, de persona. Y yo creo que él se ha agregado ese, que puede haber pasado a la historia como un rey que por las mujeres. Yo tengo un amigo con el que hablo siempre y digo, a este hombre le han perdido a las mujeres. Y lo que no sabré, pero yo, por ejemplo, te pongo ejemplo, mi abuelo... Él curraba con el tema de calderas, pilló cáncer de garganta y ayudaba a mi tío abuelo, que era pastor. Y él me decía que les veía pasar con la moto y veía cómo se iba con, no quiero decir con qué tipo de mujeres, pero iba a un sitio que había allí que era de mujeres, digamos, de... De pelingue, sí. De pilingue. Y claro, y él decía, como siempre me decía, este rey es un farsante, siempre me lo decía, cuando era muy mayor. Qué bueno. Y luego vi cómo fueron saliendo escándalos y cosas, y claro, yo he ido comprobando cómo es así y el tipo de vida que ha tenido luego de irse, de vivir la vida por ahí. Entonces yo siempre he analizado que le perdieron las mujeres. Bueno, coincido contigo, nos tuteamos, ¿no? Sí. Disculpa, coincido contigo en que efectivamente hay un principio, o sea, a raíz de que se filtraron las conversaciones mías con Corina, que fue justo en julio del 2018, y sé la fecha exacta porque yo iba a salir de prisión. Llevaba ya unos meses, me detuvieron el 3 de noviembre del 2017, y en agosto, en julio del 2018, el juez llamó a mi abogado y le dijo, mira, yo no veo aquí materia, esto además es una causa general y prospectiva, no se puede investigar la vida de una persona de 30 años, ¿no? En España se investigan los delitos, no a las personas, ¿no? Como ha ocurrido en mi caso, ¿no? Y entonces yo lo voy a poner en libertad, este hombre y tal, vamos a aprovechar a final de julio, el 1 de agosto, por toda la bronca mediática que tiene y tal. Y justo salen las conversaciones, con lo cual se fastidia mi salida de prisión, ¿no? Yo no tuve la culpa, porque eso eran conversaciones que estaban en mi caja fuerte y tal. Entonces fue un genio, como era San Rodán, que entendía que tenía que callarme la boca, y por eso en mayo del 2018 intentaron darme materiales allí en prisión, porque y el muy cretino pues entendía que lo mejor era detenerme y todo eso mandarlo a un juzgado. Bueno, todo eso no, porque el 60% en el último juicio los propios del CNI han dicho que eso está todavía sin desencriptar, ¿no? Si no me hubieran detenido,
si no hubiera salido a la luz parte de mis archivos y tal, no se hubiera visto nada. No se habría visto nunca nada, nunca se habría conocido nada, ¿no? A mí la actuación que hizo el señor San Roldán conmigo me recuerda El mercader de Venecia, ¿no? Él no leyó el libro de Shakespeare, ¿no? Y que decía, quiero una libra de carne lo más próximo al corazón. Pero alguien dijo, oiga, pero no puede sacar ni una sola gota de sangre, ¿no? Entonces, al cortarme la libra de carne al lado del corazón, sangró toda la herida del Estado, y ahí está el Ibero 35 jodido, con todas las empresas a las que yo asesoraba, el propio rey huyendo y teniendo que refugiarse en el extranjero, y que la opinión pública viera que el sistema adolecía de muchísimos temas, y el edificio tenía una luminosis tremenda, ¿no? Entonces, como consecuencia de toda la parafernalia que se hicieron, yo lo expongo muy bien en el 23F, creo, porque yo lo viví en el 23F, porque era secretario general del sindicato y además era inspector jefe del distrito donde estaba el Congreso, el distrito ¿Qué crees que, solo muy brevemente, pero ¿qué crees que pasó realmente en el 23F? Pues efectivamente, que fue una operación de maquillaje, porque los españoles somos muy cainitas y necesitaban vendernos que hacía falta un árbitro que pusiera un orden a nuestras disputas, y crearon ese árbitro, entre otras cosas porque estaban a punto de verdad de dar un golpe de Estado serio los militares, que estaban hasta las narices de que se había muerto Franco hacía pocos años, y lejos de dejar los atentados, ETA, aunque se les extrañó, que se llamaba una figura muy curiosa, el extrañamiento, que es expulsarlos cuando habían condenados, digamos, por asesinatos y tal, se los extrañó, se los sacó fuera, se les dio dinero para que volvieran. Y entonces ellos volvieron con mucha más crudeza que cuando Franco. Con lo cual, los militares no entendían nada y querían dar un golpe. Y en aquella época, yo lo viví, insisto, como secretario general del sindicato del SPP, yo lo viví como un ruido de sables que había, ¿no? Ruido de sables, es decir, los militares iban a dar. Entonces lo que hicieron fue, pues un poco como el informe PISA, ¿no? De que hemos hablado antes de Pablo Iglesias, ¿no? Es decir, una vacuna, y nos vamos a hacer un paripé. El problema es que el señor que organizó el paripé se les olvidó comentarle que era un show, que fue el pobre Tejero. Ese sí se lo creyó. Claro, porque él tenía como interlocutores nada menos que a la gente que estaba al lado del rey. Oiga, que estamos hablando del capitán general de Valencia, la Armada. Estamos hablando de Armada, estamos hablando de toda la gente que era. Entonces nadie se podría creer que no estaba, ¿no? Y además yo en aquella época además tenía mucha información, porque la protección directa del rey era el Cuerpo Superior de Policía, no era la Guardia Civil. Después del golpe echaron a la policía y pusieron a la Guardia Civil, lo cual es muy curioso. Es una forma de castigar a quien dio el golpe de Estado, ¿no? Pero bueno, así las cosas, ¿no? Es decir, prueba de ello es que el gran conocedor de todo aquello, que es Calderón, el segundo o tercer hombre, que Manglano, para hacer el paripé, lo expulsó cuando le nombraron director del CSI. Inmediatamente que viene el PP, el rey habla con Aznar y le dice: Calderón, jefe del CNI, del CSI, perdón, el CNI fue en el 2003 cuando el cambio de nombre. Y lo que hizo Calderón fue limpiar todo, cualquier resto que hubiera todavía. Y lo alucinante es que nada menos que Alberto Sáez, que fue uno de los directores del CNI, dijo con todo orgullo que se había destruido casi todo la documentación del 23F para que el pueblo español no sufriera, ¿no? Algo así, ¿no? Además, con el 23F es increíble, hay como un acuerdo general, o hay alguien encargado de silenciar. No hay unas memorias donde se diga la verdad, no hay absolutamente nada, porque incluso del 11M, por ejemplo, claro, hay gente que saca libros, que da su opinión. Tú, por ejemplo, aquí gran parte del libro sobre el 11M. Claro. Eso como que no lo secuestran. Pero si te fijas del 23F, nadie se atreve a hablar, porque yo creo que hasta que no se muera Juan Carlos, es inviable que nada salga. Ni siquiera cuando se muera. O sea,
tenemos un concepto muy extraño. Que es como el mito fundacional claro, del régimen del 78. Efectivamente. Hasta que no caiga el régimen y haya otra cosa, yo claro, creo que no se va a ver la verdad. Estoy de acuerdo. Es un análisis atrevido, pero coincido en gran medida, ¿no? Creo que estás diciendo una verdad y en estos tiempos es un acto revolucionario, ¿no? Casi, ¿no? Es decir, la verdad, y como la estás diciendo. Estoy de acuerdo, ese es mi análisis y vuelvo a repetir, yo lo viví 2-3 días antes. Yo tuve una comida con Santiago Carrillo, creo que además lo cuento en el libro. Él me había ayudado con una huelga que tuvimos y tal, donde fue el Partido Comunista me apoyó cuando digamos el ministro del Interior de entonces quiso detenernos a todos como golpistas y tal, y dijo, o sea, yo de eso nada, estos señores están pidiendo reivindicaciones y tal, ¿no? Y él me lo dijo antes, me lo dijo después, luego tuve varias reuniones. Y cuando yo estaba allí de inspector jefe, tanto al comisario como a mí nos ordenaron que fuéramos al Congreso. Y estuvimos en el Congreso, entramos, porque era nuestro distrito, y que pensaron que nosotros éramos el apoyo, ¿no? Y por eso nos dejaron pasar la primera vez. Y cuando llegamos allí, aquello parecía el Museo de Cera, ¿no? Todo el mundo sentado, blanco como la pared, y los únicos que no se sentaron fueron Carrillo, Gutiérrez Mellado y Suárez. La imagen porque los tres sabían lo que estaba pasando. No, y ya no sé, yo creo que Carrillo dijo, mira, si se les va, a mí me van a matar igual. Sí. Así que yo no me tiro al suelo. Un detalle que le honra, hay que reconocerlo. Sí, pero yo creo que él lo dio por hecho de si esto triunfa, a mí me van a matar, igual lo que haga, no me tiro al suelo. Sí, pero mira, él era un tipo, con los años, era muy perro, muy espabilado. Y el interlocutor que yo tenía con él era Enrique Curiel, que era... No sé quién es. Era un hombre de su absoluta confianza, un tipo brillante y creo que vive, ¿no? No sé si está muerto, ¿no? Sí, se ha muerto hace poco, yo creo. Bueno, claro, yo hablo de batallitas como... Pues tengo ya 74 años, entonces... claro, en esa época, insisto, la viví como viví todo lo que cuento en ese libro y todo lo que quiero contar son volúmenes de mis memorias, que tuve casi 4 años en prisión, dedicado nada más a sacarme las telarañas. Y claro, hasta entonces estaba todo el día liado con proyectos vitales, con historias, con tal. Y de pronto paralizaron mi vida y me metieron allí, con lo cual me dedicaba todos los días en la biblioteca a escribir cuadernos, que los escribí todos y los pude sacar a escondidas para que no... debe tener por ahí escondidos mi abogado. Y con eso he ido reconstruyendo. Yo no sabía que la mente guarde tantos recuerdos, tantas cosas en el subconsciente, ¿verdad? Y que al final tienes el impulso, ¿no? Claro, el estímulo, ¿no? El estímulo, sí. En la vida, o sea, toda mi vida he sido un buscador del conocimiento, de verdad. He sido un cotilla, o como quieras llamarlo, porque siempre me ha gustado conocer, investigar, desde que era muy pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que en un mundo un poco irreal, como es el sistema nuestro en el que nos han envuelto, la gente que es demasiado, que se cuestiona demasiado, que es muy... Llega un momento en que es molesto, que es un testigo negativo, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió conmigo, estando ya jubilado, llevando ya un año jubilado y tal. Decidieron silenciarme por miedo, porque claro, yo seguía teniendo relaciones con los medios de comunicación, con tal, los atendía, aunque ya estaba jubilado. Y claro, de San Roldán fue un genio que dijo, este tipo hay que callarlo como sea, porque es un tocapelotas, ¿no? Y así lo decidieron. Claro, y a ti todo esto te pasa cuando te jubilas, ¿no? Claro. Antes tampoco te pusieron... Nadie, nunca. Es más, nadie se puede creer que yo, que llevaba excedente, es decir, yo me fui de la policía en el año 83, cuando triunfa el PSOE. Yo tengo una cena con Felipe González hablando de 1000 proyectos y de 1000 cosas, y me dice, oye,
vamos a cortar la cabeza a un porcentaje importante de gente que son comprometidos con el régimen anterior y tal. Yo digo, perdona, Felipe, en el régimen anterior estamos hablando de que apenas queda un 5 o 10% de comisarios viejos y tal, pero la policía, se le llama la policía secreta, la policía de Franco, pues entonces éramos una élite, por así decirlo, éramos 6.000, 7.000, era un poco como el FBI, ¿no? Pero yo no voy a permitir como sindicalista que depure a esa gente, entre otras cosas porque hemos hecho una amnistía y hemos perdonado hasta los asesinos de ETA, ¿no? ¿Cómo coño vas a depurar a tal, no? Ah, pues lo siento por ti. Entonces yo eso convoco un congreso allí asambleario y digo, mira lo que pasa tal, y veo que nadie me sigue, con lo cual digo, señores, pues entonces yo cogí y me voy y cuando me fui pedí la excedencia porque dije, yo creo que puedo hacer otra cosa además de ser inspector de policía. Y monté mis negocios que no me fueron nada mal y esos 10 años, del año 83 al 93, yo tuve un éxito bastante razonable. Y al mismo tiempo seguía ayudando a mi gobierno. Que, claro, hacías labores, o sea, en el ámbito privado también, sí, labores de investigación. De análisis, de investigación. Trabajé mucho como asesor en siniestros intencionados, en las compañías de seguros. Monté empresas variopintas como una empresa de transformar el audio analógico a digital, una escuela de equitación, en fin. Es que el tema de la información a nivel de seguridad está bien pagado en la sí, privada. sin duda, sin duda. ¿Y cómo te dio por volver a ser policía si ya estabas en ese sector? Pues porque yo no volví nunca más como policía. Es decir, claro, yo hacías inteligencia, ¿no? Yo busqué, o sea, yo busqué la forma de no no ser desagradecido, digamos, con mi formación o con mi país, que me había dado la formación gracias a la cual yo estaba ganando dinero, y cuanto me pedía el PSOE que le ayudara en el tema del GAL, no dar mataril a la gente, pero sí asesorar en cosas o hacerles gestiones para que no los pillaran. A ti se te intenta dibujar como el peligroso sujeto de la extrema derecha, pero tú has trabajado para el PSOE. Pero más que para el PP. Es decir, que lo que es el más Estado... más años he estado trabajando porque durante más años ha gobernado el claro, PSOE. Es que lo del Estado oculto, como dices tú. Estado profundo. El Estado profundo, o las cloacas, como lo quieras llamar, que en realidad es lo mismo. Todos los partidos del régimen necesitan a gente. Perdona, ¿no? y hoy en día hay una gran pelea en el servicio secreto, en el CNI, entre una facción y otra, porque están los antiguos que quieren mantener tal y los que quieren modernizar un poco el tema, ¿no? Y gracias a digamos, a esas peleas continuas, pues yo he podido conseguir, cuando salí de prisión, alguna serie de documentos que he presentado en los juicios y que me han servido para demostrar o la ficción que tiene. Claro, me ha servido a demostrar, oiga, que yo trabajaba para el CNI por el tema por el que me acusan y me meten en prisión, el tema de Guinea y tal. Es decir, el hecho de que a mí me pidan que yo vuelva en el 93, que me lo pide Corcuera y me lo pide el director entonces de la policía, que era Agustín Linares, no lo digo yo, lo ha dicho el propio Linares lo ha dicho en un juicio. O sea, ha reconocido que comimos con Cuera, el ministro. Y claro, un ministro como del Interior con el director de la policía no comen con un policía sin más, ¿no? Para convencerlo de que vuelva, ¿no? La idea de Felipe González, que era muy coherente, era, y al igual que el resto de los países occidentales, existir como mínimo 2 o 3 servicios de inteligencia. Aquí solamente hay uno. Aquí el monopolio de la inteligencia la tiene o la quiere tener los militares, que es el CNI. Es decir, entonces, aunque dicen, no, pero hay muchos civiles, es una organización endogámica total. Son todos hijos de militares, sobrinos, amigos de militares. O sea, todo orbita alrededor. Y Felipe González lo que quería era una policía civil, o sea, un servicio de inteligencia civil cuyo embrión partiera del Ministerio del Interior. Y eso fue lo que me pide. Me dice, oye, quiero que crees un embrión, que vas a ser el primero de los agentes de inteligencia, agente encubierto, que llamaba y tal.
Y claro, a mí por eso me dotaron de identidades falsas y tal. Entonces, yo la condición que puse, oye, yo tengo mi empresa, yo facturo un huevo, yo no voy a volver a la policía. No, 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 tú tienes toda tu empresa, tú sigues con ellas, tú sigues con todo ello y únicamente cuando necesitemos algo de ti te lo pedimos y tú no lo haces y tal. Perfecto. Claro, nadie se cree que yo hubiera estado desde el año 93 hasta que me jubilo, nada menos que en Torre Picasso. Oiga, yo no estaba en un sótano o en un sitio escondido y tal. ¿Y dónde está mi expediente personal? ¿Dónde está si yo me cogí vacaciones o me di de baja porque estaba malo o yo qué sé, todo lo que hace un policía, ¿no? Normalmente, ¿no? Yo nunca tuve personal bajo mi cargo, yo nunca ya tuve ninguna comisaría, yo no tenía ni coche oficial, ni tenía ordenador, o sea, yo era un empresario que para poder tener entidad a los informes que hacía tenía que estar en activo. Porque eso era lo que, según la reglamentación de entonces, el agente encubierto, agente de inteligencia, tiene que ser un policía, o sea, un funcionario en activo. Y esa es la única razón por la cual, porque yo no dejé de hacer lo que hacía cuando estaba en excedente, nunca. Eso sí, cuando me llamaban para algo, yo iba y tal. Entonces, jamás, o sea, a mí me hacen comisario porque me iba a jubilar por la edad y me dijeron, no te puedes jubilar, estamos yo ya me voy y tal. Bueno, vamos a hacer una cosa, te nombramos comisario. ¿Para qué quiero ser comisario? Si además con el inconveniente de que inspectores jefe, que era entonces, había unos 3.000 y comisario había 200. Digo, joder, se me va a ver un poco mal. Bueno, a mí me hacen el uniforme 2 días antes de jurar el cargo, que tenía que jurarlo con uniforme. Pero es que termino de jurar el cargo y ya nunca más me puse el uniforme, jamás. ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé en la policía éramos el cuerpo superior de policía, éramos los secretas, la policía, digamos, que era una élite y que por eso el PSOE se encargó de disolvernos con todo lo que era la Policía Armada, luego Policía Nacional y tal, y por eso, claro, nos engrosaron en los 60.000 o los 68.000 que había entonces, y a partir de entonces, pues, tenían que utilizar uniforme, los comisarios y tal. Esa es la cuestión. Entonces yo me negué. Yo por eso, fue una de las cosas por qué di la excedencia, porque uno de los planteamientos que me dijo Felipe González era que iba a uniformar el tipo de la policía escolar, uniforme. Y mira, yo, el único uniforme que me he puesto es el de la primera comunión. Yo no, en fin, he hecho la mili obligatoria, no tenía más remedio, vamos, que fui voluntario, por cierto, para escoger el sitio, pero yo no quiero uniforme, yo no quiero disciplina militar, porque, en fin, como decía Bakunin y Proudhon, ¿no? Uno solamente cambia el sistema desde dentro del sistema. Y yo asumo que quiero ser policía porque quiero mejorar las condiciones, y como no las pude encontrar porque vi que no te arreglo, me fui. Te fuiste a la privada, ¿no? Y pues te fuiste a la privada. Y me fui. Es así de simple. Entonces, ¿qué ha hecho, digamos, la opinión sincronizada? Pues presentarme como un policía corrupto, tal, que aprovecho que soy policía para ganar dinero. Pero ¿tú crees que, solo por que la gente comprenda un poco, ¿tú crees que eso ha sido porque te apartaste o fastidiaste a alguien concreto dentro y hubo guerra interna? Claro, no, eso fue simplemente porque hay más gente que hace ese trabajo y nadie les conoce. Claro, efectivamente. Y veo que conoce el tema. Hay gente que hace ese trabajo emboscado, digamos. Ha salido recientemente el macho man que estuvo con la independentista con la chica esta catalana y tal, que luego le denunciaron porque decía por violación, por violación, ¿no? Porque decía que les había engañado y tal. Pero engañar no es violar. Bueno, en mi caso fue el propio director del CNI, San Roland, que entendía que yo tenía que acatar las instrucciones del sistema y por lo tanto no poner pega. Claro, yo en el 2014 empecé a denunciar que se perdía dinero en los pagos de los secuestros, de los fondos reservados, porque yo tenía mis buenas fuentes, yo tenía fuentes en la Mujabrat, en el servicio secreto sirio, en el servicio secreto libanés y tal, y yo decía, oye macho, habéis pagado 6 millones, o decís que habéis pagado 6 millones por los periodistas tal, pero al final aquí no han llegado ni 3.
Y claro, eso yo lo contaba y como no me hacían ni caso, lo ponía por escrito. Y claro, esas notas llegaban a Rajoy. Llegaban a Rajoy y llamaba oye, ¿esto qué es? No, aquí tienes para que vea el recibo, ¿no? Y claro, cuando se iba, el gallego que era muy socarrón decía, no he visto nunca a un terrorista que firme un recibo, ¿no? Del dinero que paga. Entonces, luego después, con el tema del independentismo, yo entendí, bueno, no, es que hay que proteger a los Pujol porque tienen cuentas, las mismas cuentas, los mismos testaferros, los mismos bancos que el emérito y que el rey, vamos, entonces, y por lo tanto no se le puede tocar porque ha amenazado con tal. Oiga, pues cámbienlo de banco, cámbienlo de tal, o en todo caso, por encima de la institución, por encima de la persona, está en la unidad de España. No sé, yo también lo pienso. Yo también lo pienso. Oiga, pues, probablemente este sea uno de los pocos países tan idiotas donde a uno le insultan llamándole patriota, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de español y creo en la unidad de España y creo necesario enfrentarse a todo aquel que intenta destruirla. Y eso fue mi... Y claro, empecé a preparar lo que ahora se llama Operación Cataluña y tal, gracias a lo cual CiU pasó de tener 62 a 50. Si hubiera tenido 67, 68, que era mayoría absoluta, no hubiera dolido la cabeza muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían una estructura poderosa. Ellos tenían al empresariado catalán detrás, tenían algunas figuras de jueces detrás, de Cataluña, en fin, y podrían si hubieran sacado en ese momento mayoría absoluta, entonces habríamos tenido un gran problema. Pues prueba de que querían la mayoría absoluta es que Artur Mas, y así se lo dije en la entrevista, no sé si hasta ver, tenía 62 y convoca elecciones porque las encuestas le habían dicho que iba a sacar la mayoría absoluta. Y no la sacó porque le di un poquito de cera, le dimos cera entre todos, pero vamos, y luego además salió unos días antes un famoso escrito que era un borrador que tenía preparado la UDEF sobre los manejos que tenían los Pujol, las cuentas en el extranjero. Pero eso impactó, es verdad. Y pasaron de 62 a 50. Y a partir de ahí se vino abajo el kiosco. Porque ahora Esquerra peleado con el de los mejillones, el otro tal. Entonces, esa unidad, ese bloque que hubiera sido problemático, se rompió humildemente. Entonces, nada más que por eso, a los que participamos en aquello nos tenían que haber hecho un monumento a los caídos, ¿no? Y lejos de eso, nos persiguieron porque decían que habíamos puesto en peligro y tal. Oiga, no, yo no he puesto en peligro en absoluto ni la institución de la monarquía, que he dicho más de una vez en contra de tal, que entiendo que es una institución dentro de lo menos malo, como decía Churchill, de la democracia, ¿no? Dentro de los regímenes el menos malo, ¿no? De los conocidos. Sobre ¿no? esto de la monarquía, por cerrar el tema y poder preguntarte por otras cuestiones, claro, se critica mucho a Corina, obviamente se lucró, todo lo que hemos sabido, obviamente, bueno, dice mucho y muy malo de ella y de él sobre todo, pero yo te he visto decir que le salvó la vida al rey. Sí, sí. O sea, esto es algo que la gente no sabe. Sí. Bueno, yo lo he dicho en el Congreso y me han tomado, me han frivolizado, como siempre, el viejo truco de las cosas de Villarejo, ¿no? Y tal, ¿no? La experiencia que yo tuve con ella en los años que la traté, parece una señora, una profesional de su trabajo como digamos, consultora, como lobista, o como quiera llamarlo, y es cierto que él era el open door, el que le abría las puertas en determinados circuitos, pero ella hacía el curro, tenía un curro de 20 a 30 personas que hacían los trabajos, hacían los estudios, hacían los proyectos, y luego, cuando llegaba la hora de repartir, a media. Bueno, a media o otra vez a tres, porque había un señor que también quería repartir, y ahí estaba. Entonces, ella, la convicción que yo tengo es que llegó a estar enamorada de él, profundamente enamorada. Y prueba es bastante de ello, más mayor que ella. Sí, ella... Que es un clásico en este. Bueno, es un clásico. Uno al final, lo he dicho muchas veces, y aunque resulte un poco
Uno tiene la edad de la mujer a la que ama, ¿no? Entonces, yo afortunadamente también me divorcié, me volví a casar con una señora hace ya muchos años, que ha sido el motor de mi vida y, en fin, es un poco más joven que yo. En el caso de Corina, es que él sufrió un tema tremendo, y es que entendieron que lo de Corina era un tema, era una cuestión de furor, digamos, de sexual, y entonces el genio de Saint Roldán decidió acallar ese furor y estableció lo que llamaban Operación Fari, de Farinelli. Yo lo cuento. De castrar. De castrato. Es decir, lo intentó castrar desde el punto de vista quirúrgico, no, vamos, desde el punto de vista médico. Porque le dio inhibidores de testosterona y le dio y hormona femenina. Y claro, la gente no sabe, dice, no, pero es que le inyectaron, que yo oí por ahí, no, pero es que dice Villarejo que le inyectaron. No, es que le inyectaron nada. Es que él tomaba toda una medicación todos los días y lo que hicieron fue cambiarle parte de esa medicación la gente de su entorno, que estaba trabajando con el CNI, por orden de Saint Roldán, pero con la autorización de la reina. Porque la reina estaba harta también, ¿no? Ojo. Porque para una operación de ese calado necesitaron una autorización expresa de doña Sofía. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de cierta edad, si nos quitan la testosterona, se derrumba el organismo. O sea, es nuestro almazón, nuestro cemento, digamos, ¿no? Entonces empezó a entrar en una depresión, empezó a sentirse mal, empezó a tal, no quería tal, prácticamente casi con ideas suicidas. Y es cuando surge el gran problema de él, porque le detectan un tumor, que al final resultó benigno, y él, como estaba convencido por su estado mental de que era maligno, porque él se sentía muy mal, pues es cuando decide pues toda una serie de actuaciones, como es darle información, documentación muy, muy importante, que es la que luego me encargaron a mí de recuperar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que cuando le operan y le sacan, digamos, el tumor, ven que es benigno, los análisis le dicen a ella, oiga, ¿y por qué está tomando hormonas femeninas y inhibidoras de testosterona? Eso será un error. Entonces, cuando ella va a consultarlo, le dice, eso sí, un error y tal. No se fía, va a unos médicos franceses y los médicos franceses le confirman que efectivamente había eso. Yo hablo luego, después de tener esa información, yo hablo con amigos míos del CNI, me dan todos los detalles de cómo se habían hecho el tema, qué sustancias se le habían dado, qué ensayos habían hecho con algunos sujetos como presos y tal, porque los presos de violación disminuyen la condena si aceptan una castración química o quirúrgica, ¿no? Incluso en ocasiones, ¿no? Yo he tenido, además, allí cuando estuve preso los casi 4 años, muchos casos y conocí un par de ellos que aceptaron la castración química a cambio de reducir la pena. Entonces, hicieron esos ensayos con gente aproximadamente de la edad y tal, en fin, todo perfectamente documentado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso en cualquier país normal hubiera sido causa de meter preso a todo el mundo. Es un escándalo, ¿no? Porque no ya un escándalo, es que este hombre es casi un magnicidio. O sea, no lo eliminan, pues porque esta señora... Bueno, pues eso que yo lo conté en el Congreso, la gente se lo toma a risa. O sea, tal es el grado de frivolidad digamos, de los que nos mandan. Imagínate que se lo hacen, claro, los que se estaban riendo, gente que se lo hacen a ellos. Claro, no, pero yo lo conté, las cosas de Villarejo. Oiga, ¿por qué no preguntan ustedes a dónde lo operaron y tal? Y si no, autorícenme para que yo le pida una copia de los certificados médicos de los análisis que hicieron a Corina. O por qué no, digamos... ¿Tú crees que te lo hubiera dado? Yo creo que sí. ¿O por qué no desencriptan ese 60% que dicen que no han desencriptado de mis archivos? Porque en el último, cada vez que están muy preocupados ahora porque no saben todavía
los archivos que yo tengo de los correos que yo mantenía con el CNI, que es donde los saqué, ¿no? Pues claro, en el primer juicio mi abogado se quedó alucinado porque presentamos unos correos donde se demostraba que la operación de Guinea por la que me habían detenido era una operación de Estado, ¿no? Era los dos hijos del dictador guineano, el que era pro español apoyarlo y el que era pro francés joderlo. Es así de simple, ¿no? Y es una operación donde hay un correo donde, oye, adelanta la pasta, me hablaban a mí la gente del CNI, tú no uses esta sociedad, usa otra, tal. Entonces, cuando llega el juicio, nosotros lo presentamos y mi abogado me echó la bronca y me dijo, esto me lo podía haber dado antes, cuando me lo han dado, hasta que no salió de prisión, no tenía forma, ¿no? Bueno, pues el fiscal, cuando mi abogado dijo, quiero ver todos los correos y tal, automáticamente, no, aceptamos que son verdaderos los correos, y están en el acta del juicio, aceptamos que son verdaderos los correos y tal, pero aceptamos que haya sido espía, que haya trabajado para el CNI, pero es que se ha enriquecido y tal. ¿Pero cómo que me he enriquecido, querido? Yo no he cobrado jamás de fondo reservado, jamás. A mí nadie me ha dado un duro. Todas las empresas, todas las estructuras de cobertura las he traído yo. Y claro, una empresa, si no facturas, es un cajerón vacío y la gente se da cuenta. Una página web no es una empresa. Si no tiene contenido, si no tiene empleados, si no tiene nóminas, si no tiene alquileres, si no paga impuestos, si no factura, pues eso es lo que hacíamos con mis empresas. Y eso es lo que esa fue la justificación. Y por eso les fastidió muchísimo, que ahora además lo han ratificado, que yo no había cometido cohecho. Es decir, el cohecho es cuando alguien paga porque un funcionario haga o deje de hacer algo en función de su cargo, de lo que hace. Entonces se ha demostrado, hasta ahora en todos los juicios, que yo, cuando hacía asesoramiento o facturaba por las empresas, digamos, estas familiares, lo hacía por trabajos absolutamente al margen de lo que me encargaban oficialmente. Eran trabajos privados. Y lo he dicho 1000 veces. Cuando un policía, para llegar a final de mes, conduce un taxi y se salta un semáforo, no comete un cohecho, porque sea policía, se ha saltado el semáforo. ¿Entiendes? A mí, no, es que tenía que haber pedido compatibilidad. Bueno, en todo caso era un problema administrativo, pero nunca, ¿entiendes? Entonces, por eso me toca las narices. No, es un corrupto. Perdón, el corrupto, si hubiera sido un policía que me hubiera aprovechado. No, hasta ahora me han condenado por revelación de secretos. Y en un país de cotillas, revelar secretos hoy día, hasta el fiscal general lo van a... ¿entiendes? Esa es toda mi... Claro, son muchas revelaciones de secretos, pero eso han acumulado todas esas penas. Villarejo, condenado ya. No, querido, yo confío en que el Supremo, en fin, analice el tema y... ¿Tú crees que en tu caso, porque tú ahora mismo estás condenado en primera instancia, ¿no? Sí, efectivamente, estoy pendiente de... 19 años, ¿no? No, tengo más. Tengo 12 de 1, 8 tal. Debo tener ya 20 o 30. O sea, pues claro, se acumulan de cada... O sea, en el último juicio me condenaron solamente a 2 años de revelación de secretos, pero eran 3 revelaciones, fueron 6 u 8. Es cierto que el cumplimiento de la pena de tantos años es el triple de la mayor, ¿no? Sí. Y en mi caso yo he estado casi 4 años, pero claro, la gente, alucino, porque a la gente le venden que yo soy un peligro tremendo y nadie pregunta por qué me han tenido casi 4 años sin juicio y sin nada en prisión. Que 4 años preventiva es mucho tiempo. Es mucho tiempo, 4 años. Pero en prisión preventiva, sin que me hubieran enjuiciado, sin que me hubieran condenado a nada. O sea, a los terroristas se le tiene un máximo de 4 años y hay que ponerlos en libertad. Si yo hubiera estado unos meses más, me hubieran tenido que poner en libertad porque hubiera cumplido el máximo de pena preventiva. Bueno, aún así hubo genios como el Risto y tal, que luego después se pasó media vida detrás mía para hacerme una entrevista. Y cuando le dije que sí, se asustó y ya dijo que no. Y el día que salí, que además se lo dije, el día que salí dijo, pero la gente no tiene claro que este hombre va a huir inmediatamente y tal. ¿Pero qué voy a huir? Los que tienen que huir son ellos. Yo me apuesto, no sé qué. Y por eso un día que me mandó un mensajero, digo, de entrada me debe una comida ese chico, porque él apostó que iba a huir. ¿No?
que iba a huir y tal. No, bueno, yo no dije eso y tal. Te quiero preguntar por la cárcel, pero antes te quiero hacer otra pregunta. Cuando hacías estas labores de... A ver, esto es un poco como gracioso, entonces, bueno, pues por eso te la quiero hacer. Ningún problema. Pero que no incomode demasiado. Pero En bueno, absoluto, en absoluto. Yo he leído que las labores de información que tú usabas a veces a chicas Sí. Porque claro, hay gente Pero- que cuando se acuesta con alguien cuenta lo que no debe. Pero eso es es otra... muy de espía, ¿no? Pero, Como perdona, de- ya, pero eso es otra interpretación. O sea, eso es lo que se llama el control, lo que hablábamos antes del KGB Sí. de asuntos húmedos, ¿no? Que además el Servicio Secreto de Alemania Oriental fueron los que lo mejoraron mejor. Hay por ahí varias películas que se llama El Gorrión Rojo, en fin, que hacen eso. Yo nunca tuve prostituta. Eso cuando... Como lo dicen, y dices, joder. No, pero esa famosa comida que yo tengo, que además la sacan, fíjate, la sacan en septiembre de 2018, esa conversación, con una página que se llama moncloa.com, que la monta el CNI justo para sacar esa información. Y que yo he intentado, digamos, que declare el de Moncloa.com, que tal, y nunca me permitieron. O sea, esa es una pieza que la abren y la cierran porque un señor que se llama Florentino Pérez, muy importante en este país, a ver quién se atreve a ir contra él, denuncia que le han chantajeado en Moncloa.com y El Confidencial por unos informes que había míos y tal y cual, y que decían que esas informaciones se las había dado a mi mujer, no sé qué. Bueno, pues abren una pieza secreta sobre ese tema. Le toman declaraciones de Moncloa, le toman declaración a tal, le toman... Y al final la abren y la cierran y no me permiten a mí ni tomar la declaración como abogado que soy, ni que mi abogado lo haga, ni nada. Bueno, pues en esa comida yo hablo de que tengo una agencia de modelos. Agencia de modelos. Y esa agencia de modelos yo la utilizaba en todos los cócteles, en todos los eventos que había y tal. Yo mandaba a mis modelos. Y esos modelos lo que hacían era seducir al señor, porque un señor normalmente te cuesta un trabajo sacarle 2 palabras, pero cuando aparece una chica mona, y sobre todo si está entrenada, claro, yo le decía, cuando te diga algo, dice, ¿tú a qué te dedicas? Y cuando diga, yo soy el director general, venga, anda ya, no me jodas. Y tú, con esta pinta, eres el presidente de la Pim Pam Pum de Barcelona y tal. Y a partir de ahí, el hombre, para seducir, wow, se siente importante y tal, sacaba la información. Yo no nunca hablé de prostituta ni de historia de tal. ¿Qué pasaba? Que en los sitios de moda de Madrid, yo tenía como relaciones públicas a mis chicas. En las discotecas de moda que había, en los pubs de moda y tal. Y claro, era una fuente de información inagotable. Y yo le llamaba información vaginal. ¿Por qué? Porque era una forma de figuración de decir, ¿por dónde viene la información? Bueno, pues eso sirvió para los santos, para decir, Villarejo, que tenía prostitutas rusas, y además, y no sé qué, y que a cambio tal, chantajeaban luego tal. ¿Dónde están los chantajes? Yo jamás chantajean. ¿Dónde están las quejas? Pero claro, la gente ya elabora un tema, y yo creo que en mi caso se pasaron de frenada, ¿no? Han exagerado tanto mi figura, que era de lo más normalita, de verdad, yo no me considero nada excepcional, y claro, al final el mito lo han hecho tan gordo que ya no saben cómo desmontarlo. Ellos mismos se les ha venido abajo. Es una bola de nieve que arrastra ya cada vez más, que va pendiente abajo. Y todas las semanas siguen diciendo, oye, han vuelto fulanito ha vuelto a sacar de ti. No sé. Digo, me han pasado desde que ingresé en prisión en el 2017. Estamos hablando de ya casi 8 años. Y la verdad, y sigue la gente utilizando como referencia, no, este tío se parece al comisario Villarejo porque graba. O sea, yo era el único que grababa, ¿no? Y que además yo no grababa, yo permitía la grabación del CNI por mis actividades, pero yo no grababa. En ocasiones sí, pero la mayoría de todos los audios. Graba casi todo el mundo. Pero pero yo debí ser el pionero, según ellos, porque dice, este es un alumno aventajado, cuando hablan del coldo este, ¿no? Pero ahí tienes un ejemplo claro. O sea, tienen
esta gente del PSOE, chochos voladores, coca, 1.200 millones de las mascarillas, no Las sé chistorras. qué, las chistorras, no sé cuánto, lo del tema digamos del IVA del tema de los combustibles y tal, y nadie va a prisión. Cerdán solo, el resto no. Bueno, pero enseguida lo pondrán al hombre. Bueno, y lleva el tío 3 meses y tal. Que me tiene casi 4 años, por lo que ha resultado una revelación de secretos que vamos a ver si llega. ¿No? ¿Tú tienes esperanza en que ganes el recurso? Yo creo que sí. Y si no, en la próxima reencarnación no cometeré ese tipo de error. Yo sigo, o sea, entiende que yo sigo creyendo en el Estado de Derecho, porque si no creyera en el Estado de Derecho, mi vida no habría tenido sentido. Yo he estado toda mi puta vida, digamos, pensando que hace falta unas reglas de juego que nos tenemos que dar todos. Y el problema está cuando alguien es ventajista y juega las cartas con las cartas marcadas, ¿no? Como hace toda esta gente del Estado profundo, ¿no? Oiga, no, y no hay nada más peligroso que el ciudadano deje de creer en el sistema. Porque si deja de creer en el Estado de Derecho, empezará el caos, y el caos no beneficia a nadie. Nadie sale, digamos, con ventaja de eso. Y hay que seguir creyendo. Y para mí, una de las cosas que intenté, que no conseguí, fue que los actos y las ilegalidades, por muy poderosos que fueran las personas, tenían que tener consecuencias. Pero nadie tiene consecuencias. O sea, hay jueces que los pillan haciendo no sé qué y no pasa nada. Hay políticos que los pillan malversando y no pasa nada. O sea, y ese es el gran problema, que la ciudadanía se resiste a pagar impuestos, porque luego los impuestos terminan de aquella manera, o pagando a putas, o pagando a negocietes, o pagando a tinglao con la cobertura de fundaciones que son de los amiguetes, y eso es lo que en algún momento habrá que abrir las puertas, abrir las ventanas y respirar aire puro, intentar, digamos, sanear el tema, y ojalá, y lo que tú apuntas de que sea cuando se muera el emérito, el hombre espero que tarde muchos años en palmarla, pero yo me temo que el sistema está tan anquilosado y está tan trabado en las instituciones y tan contaminado, que va a haber muchas dificultades en que eso ocurra, ¿no? Sobre la cuestión de tu estancia en la cárcel, que 4 años son muchos, Sí. La gente que no está Casi familiarizada... 4, no llegué al final porque si Bueno, hubieran sido 4, Es que es muy el grande. máximo, que es el máximo. Sí, el máximo. Lo normal es tirarte menos de 2 años. Claro, lo normal es como eso. Y yo efectivamente iba a estar 8 meses, que era lo que lo normal esto. que era lo normal, 8 meses, luego tal. Y fue cuando al juez, al juez, que era un militar, por cierto, lo echaron, porque me iba a poner en libertad. Pero lo acojonante es que los fiscales lo amenazaron de muerte, y lo amenazaron, lo chantajearon y le obligaron a irse de la Audiencia Nacional. Imagínate qué cosa más escandalosa. Te dices, joder, qué exagerado el Villarejo. No, perdona. Esos fiscales, uno de ellos, el tal Estampa, el pichabrava alardeó de eso, él y el otro, un tal Serrano, un tipo siniestro que me recordaba a los ogros estos de los cuentos de mi niña, tal, ¿sabes? Lo chantajean, le hacen eso, se lo cuentan a un periodista, tal Kaiser, que es un tipo muy moderado, ¿no? Por lo visto, ¿no? Ya yo lo conozco hace 1000 años, ¿no? A peronista reconocido, ¿no? Y el tipo publica un libro donde lo cuenta, cómo han chantajeado al juez, cómo le han obligado a irse, la Audiencia Nacional y tal. Y los dos fiscales van a la presentación de ese libro. Yo todo eso, cuando me entero, compro el libro y tal, hago un escrito a la Audiencia Nacional y digo, oiga, esto es inaudito. O sea, me han quitado el juez natural, que es lo más elemental a la hora de, oiga, no me pueden cambiar el juez hasta que encuentren uno que me joda. El juez natural que me correspondía a otro, pero hicieron una serie de cambios. Oiga, me ha correspondido un juez y los propios fiscales lo han amenazado para que se vaya, lo han echado y me han traído a otro
más condescendiente y tal. Ya, esto es espectacular. pero eso ha ocurrido. Y está ahí, insisto. Y claro, todo ese tipo de cosas es lo que los poderes fácticos no quieren que salga a la luz. Y por eso, gracias a personas como tú, pues puedo por lo menos exponerlo públicamente y además invito a todos que hagan lo que tú has hecho con el libro, ¿no? Que es mirar las cosas y contrastar la información. Yo puedo estar mintiendo, puedo estar exagerando, puedo tratar, pero a estas alturas de... Tú en prisión estuviste en un módulo que es de policías y militares, ¿no? Claro, es el módulo donde... Es un FIES 4 que se llama. Sí, lo sé. Lo que yo te quería preguntar, claro, porque hay mucha gente que dice, no, ha tenido una situación, tienes mejor situación en un módulo de policías que en un módulo normal. Pero yo te he visto decir que tú has tenido problemas dentro de ese módulo, que es un módulo que está mucho más controlado que el resto. El módulo de FIES 4 es una prisión dentro de la prisión. Es decir, es un módulo aislado del resto de los presos comunes, porque hay policías, militares y guardias civiles y funcionarios de prisiones. Son los 4, digamos, elementos. ¿Qué ocurre? Que con lógica no pueden tener a un policía que ha detenido gente en el mismo tío eso es elemental, ¿no? Pero es mucho más, es digamos, una situación aún más restringida que los demás presos, porque no puedes salir a moverte como hacen otros presos, que pues, salían dentro de la prisión para ir a cualquier sitio, o al cine, vamos, un cine que hay, una biblioteca, o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque tenías que ir siempre acompañado, un mínimo de 2 o 3 funcionarios cada vez que yo iba, por ejemplo, a enfermería, o tenía que ir a alguna revisión, en fin, o que me citaban, o lo que sea. Y además, es cierto que la mayoría de los funcionarios que iban a ese módulo pues eran gente muy correcta, entre otras cosas porque para ellos eran unas vacaciones. Claro, son funcionarios, normalmente, aunque la mayoría eran picoletos, eran guardias civiles por tema de droga, y que ven la cantidad de pobres guardias civiles, claro, que ven pasar tanta pasta que dicen, hasta aquí hemos llegado, empiezan a arañar, ¿no? Era un porcentaje muy alto de guardias civiles, policías nacionales menos, militares pocos, y funcionarios de prisiones algunos, pero tenían que hacer cosas ya muy graves, ¿no? Y era casi todos esos funcionarios eran muy correctos. Lo que ocurre es que, digamos, al lado del director, que era un auténtico, un cacerolero, por cierto, un tipo al que nombró el PP, ¿no? Es que son unos genios. Inmediatamente que viene Marlaska, automáticamente se cambió de tal y le dijo a Marlaska, yo tengo que ir a Villarejo, así que empezaron a darme una mala vida tremenda, ¿no? Cacheos diarios. Sí, a molestar. Imagínate lo que es desnudarte, ponerte en pelota, en hacer sentadillas para tal. Bueno, creo que tú has tenido cierta experiencia. En FIES 3, pero sí. Tú también has tenido esa cierta experiencia, por lo tanto, como un compañero de fatiga, te voy a contar. Y además, a mí es que me llegaban y me tiraban la celda toda entera. Y me decían, tienes 20 minutos y tal para ponerla en orden, y si no, ya sabes, pasaban y te hacían un parte, ¿no? Si no lo tenías bien y tal, ¿no? Y ya el colmo es que en plena pandemia, lo he contado más de una vez, porque es un tema muy llamativo, ¿no? En plena pandemia, la gente dice, una celda de 10 metros, tú y yo sabemos que es mentira. Son celdas muy pequeñas las de las celdas. No, las celdas tienen 10 metros en conjunto, pero lo ocupan la mitad, más de la mitad, lo que es las literas, lo que es el tema del baño y la... Un espacio muy reducido. Un pasillo, desde la ventana hasta la puerta. Tenías compañero, ¿no? Claro, nosotros... En el mío ni eso. Eras tú solo. No, bueno, pues en mi caso, yo estuve un tiempo en el que compartía al principio, recién llegaba, ya sabes, para el preso de respeto, para evitar problemas y tal. Pero es que en plena pandemia, que me pilló dentro y que además no podías salir las 24 horas de la celda, que te abrían el y te metían la bandeja y tal, me metieron a un tipo que estaba condenado por asesinato y que era esquizofrénico.
Ya lo contamos, ¿no? Entonces, imagínate lo que es, claro, el encontrarte, abrir los ojos de madrugada, encontrarte a los 2 centímetros, en fin, y preguntarte, y decirle, ¿te has tomado las pastillas, cabrón? Y tal. Y claro, tenía una médico, una individua, una cubana, que la tipa me decía, le voy a usted a subir, porque me subía la tensión. Yo podía controlar casi todo, porque normalmente he estado en situaciones complicadas de mi vida y tengo cierta calma, pero claro, la tensión no la puedes controlar. Es un tema psicosomático, no tengo ni idea de a qué obedece. El caso es que me provocaba una subida brutal de tensión, que por eso me provocó los pequeños ictus esos que me afectaron a los ojos, ¿no? Primero un ojo, luego a otro. Por eso aparecía con el parche, ¿no? Como si fuera un pirata. Y claro, me decía la individua esa, ¿debió usted subir la dosis? No, quíteme al loco, coño, ¿sabes? Entonces, hubo un intento hasta el último día de quebrarme, ¿no? A ver cómo le quebramos a este tío. Y no se daban cuenta, fíjate, yo estaba recién operado, la segunda vez que me operaron de columna, de estenosis canal, estaba recién operado cuando me meten en prisión. No me quitaron los puntos, se cayeron solos. No es que los médicos allí ya sabes cómo son también. Bueno, te abren la puerta, te miran, toma, un paracetamol. Claro, toma por culo, ¿no? Sangraba porque además me obligaron a subir a la litera de arriba, porque como había el otro preso que estaba de control para que no me suicidara, esa cosa que te ponen cuando llega. Claro, yo nunca me recuperé, por eso esta operación que me han hecho en febrero ya estaba totalmente jodido. Para mí, todos los días ese puto patio de cemento duro, el caminar. Estuviste en Soto, ¿no? No, yo estuve en Extremera. Yo estuve en Soto y en Extremera. Claro, estuviste en Extremera. Que el Soto del Real es más de hormigón. Sí, es muy así. no, bueno, pues no, Extremera es el único que tiene ese módulo. Ahí creo que 2 o 3 en España nada más que tienen el módulo de FIES. Entonces, para mí el dolor era brutal, el dolor que yo sentía cuando caminaba, y yo me impuse como disciplina que ese dolor fuera un acicate, y todos los días lloviera. Es que si no sales acabas loco, en el aislamiento. Bueno. 1 hora todos los días me iba a caminar, y luego yo te digo, todas las mañanas me iba a la biblioteca y dedicaba 1 hora a atender a los compañeros, como abogado me pedían consultas y tal. El año y pico que estuvo el Pollo Carvajal estaba todo el rato allí conmigo sentado en la mesa y allí conspirándolo todo. Y al final entendí que lo que no te mata te hace más fuerte. Y eso tú, como experiencia personal. Ahí se ve quién se quiebra y quién se hace más fuerte. Yo salí mucho más fuerte. Mucho más fuerte, sin duda. De hecho, todo lo que he hecho después que me ha ido bien, que he triunfado, suena mal, pero sí, yo me discipliné allí. Claro. Fíjate, si yo hubiera estado un tiempo razonable en el que tú estuviste, solo así, 2, 3 meses, 4, tal, me hubiera parecido una experiencia interesante. Te espabila, ¿eh? Te espabila. Una experiencia interesante que cualquier ciudadano no lo va a tener en la vida, porque es una forma de ver la otra cara de la sociedad, la otra forma de... Pero 4 años es mucho. Es una burrada. Es lo que le meten a alguien con pena de sangre. Claro. De terrorismo son 4 años. Claro, ¿no? Y teniendo en cuenta que además yo mi pobre hija la dejé con 9 años y cuando salí no la conocía. Porque además me negué a verla durante 1 año y pico, porque claro, mi niña con 9 años, papá, ¿dónde está? Está trabajando, está afuera, hasta que ya... ¿Pero tus hijos qué años tienen? Yo tengo hijos mayores de primer matrimonio y tengo una hija que ahora el año que viene cumplirá 18 años, ¿no? Es duro tener... También lo he experimentado. Es duro tener un familiar en la casa. Hombre, no, y más en FIES, porque es como claro. muy... No, muy radical, muy tal, muy bueno, todo además, todo muy... Muy controlado, muy en mi caso, desde el primer día me intervinieron las comunicaciones. A mí también. Me intervinieron las comunicaciones alegando seguridad del Estado, no sé qué, coño. Entonces yo aprovechaba para cagarme en la madre que parió cada vez que... Y en alguna ocasión mi abogado pidió las grabaciones de lo que yo hablaba. Me dijo, no, nosotros no grabamos nunca. Sí. Te lo juro, ¿eh? Sí, pero que sí que grabamos. Me dijeron, hombre, entonces, ¿para qué me oyes?
O sea, si yo dijera algo peligroso, tendrías que presentar la grabación. No, o sea, mira, están atentos hasta si te enseñan una nota. Sí, bueno, a mí me prohibían llevar lápiz y llevar tal, me ponían porque no siempre, lo pueden grabar, claro, es que por eso. Claro, me ponían siempre en al lado de donde se ponen ellos, de la pecera esa, me ponían siempre ahí en el bueno, puedo contar anécdotas tan divertidas como cuando iba a verme mis hijos, ¿no? En el vis a vis de ese familiar, más de una ocasión llegaba el funcionario que ya me conocía, bueno, yo me trataba bien con ellos, me decían, perdone, tiene que cambiarse de módulo y tal, y me decían mi hijo, pero papá, ¿y esto por qué? Da igual. Y al final me dice el funcionario, es que no se graba bien, a usted no le voy a engañar, porque no se graba bien. y tal. Y entonces lo que yo los fastidiaba, yo le enseñé a mis hijos una cosa que aprendí del Mossad, y es lo que se llama el sonido blanco, que es una botella de plástico de agua, la crujes, crack, 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 y ese crack, crack es la leche, es tremendamente difícil de quitar. Hoy en día ya con los programas se pueden quitar, pero al quitarlo ya estarías alterando la grabación, por lo tanto ya no serviría a la hora de editar. Entonces yo cogía a mis hijos y cada vez que llevaba mi botella de agua y empezaba y lo volvía loco, y eso les cabreaba muchísimo. Me lo apunto por si acaso. Sí, es un sistema. ¿Sabes lo que hacía el Mossad cuando yo me juntaba con ellos? Cogían el papel que envuelve los paquetes de tabaco, ese papel de celofán, ¿no? Entonces lo sacan y mientras hablan contigo hacen empiezan a jugar. Y yo en alguna ocasión le decía, joder, me ponen nervioso, coño, tal, ¿no? Hasta que un día un amiguete me dijo, tronco, siento si te pongo nervioso, pero no me fío que me estés grabando. Les voy a hacer trabajar, ¿no? Sí, esas son, en fin, técnicas de perro viejo, ¿no? Que yo aplicaba. Y sobre todo, los que no están preparados, imagino que por lo que te he seguido también a ti cuando intervienes con Iker Jiménez y en alguno de los podcasts que he visto tuyo, el sentido del humor es lo que les mata, es lo que más, para mí, es lo que más fuerza te da cuando estás. Sin duda. Porque te sirve de colchón. Sin duda. No, y si pierdes el sentido. Y les jode verte bien. Si pierdes el sentido del humor, te mueres un poco cada día, dicen los chinos. Y mira, en mi caso, lo he contado más de una vez, pero es que es un tema divertidísimo. Yo tenía una mesa en el comedor, ya sabes, ¿no? Que eran de 8, ¿no? Y tal, ¿no? Pues en mi mesa había tortas por sentarse. Pues yo me pasaba todo el día con tantos chacarrillos y tal, igual, ¿no? Y un día fue muy divertido, porque estando yo en el tema, de pronto empieza a caer el cal de la mesa. Estábamos comiendo, miramos para arriba y vemos el pie de un tipo arriba. Había movido la luminaria, ¿no? Y estaba, oiga, que se va a caer, le digo tal, ¿no? Inmediatamente viene el funcionario a los 5 minutos, no, es que están cambiando la luz. ¿Han cambiado la luz? ¿Qué coño? Están cambiando el micrófono, que no funcionará y tal. Bueno, hasta ahí llegaban los tipos, hasta, mira. Y prueba de que era verdad es que cuando yo me descojoné de risa y tal, a los 2 días El País, ya sabes, un periódico tan objetivo y tan serio, dijo, Villarejo está tan obsesionado con que tal, que dice que le han puesto un micrófono en lo alto de su mesa como si se pudiera grabar en sonido ambiente y tal, ¿no? Hombre, por poder se puede. Hombre, totalmente. Por poder se puede. Yo lo he hecho, ¿no? Y en mi celda, por las noches, alguna noche se le olvidaba apagar la luz. Aquello parecía una verbena, lucecita en el dictáfono ese. Yo creo que el tener un buen sentido del humor y una vena cómica, sin duda, creo que es síntoma de inteligencia y en estos casos de supervivencia. No, de supervivencia. A mí me salvó. Yo estuve poco, pero sí, te puedo asegurar que me lo hizo más liviano. A mí me salvó eso, el descojonarme de risa. Cada vez que hacían una cosa, ya después de aquello, cuando decía una burrada, miraba, pero oye, eso borrarlo, ¿no? Y tal, ¿no? O una descojono de risa, o cuando eso me ponían... Y te ganas a la gente así también. Sí, bueno, y cuando me ponían en pelota y tal, me decía a los tipos, ¿queréis alguna postura en concreto, tal? O me traeréis una bolita o algo para hacer un ejercicio, tal. Y al final, ya un día me cabré y le dije, perdona, yo soy nudista, o sea... A mí me divierte eso ponerme en pelota. Además, has visto con los años que tengo y no tengo el cuerpo escombro que tú tienes, querido. ¿Sabes? Y esa actitud de pelearte sí, con el sistema y no bajar es lo que a mí me salvó. Eso, los libros, que me leí toda la biblioteca y cuando se me acabaron le hice a mi familia que trajera libros
y los dejé ahí cuando me fui, y la música. Yo leía mucho. Y la música para mí, la música clásica, la emisora de radio, me alegraba, sobre todo los fines de semana, que había muchos motetes, mucha música gregoriana, polifónica. Vamos. Yo pensaba que estaba en un convento casi, ¿no? Y tenía algunos funcionarios melómanos, los tipos discutíamos, ¿no?, sobre la música barroca italiana, sobre tal, y me pareció de lo más interesante, porque veía gente cultivada, que se había visto obligado a ser funcionario de prisiones, pero que respetaban, ¿no? Y algunos me decían, joder, es que tú aquí no pintas nada, tú qué coño haces aquí, ¿sabes? Claro, acostumbrados al día a día, pues imagino que como te dirían a ti, ¿no? Me lo decían los educadores sociales. Claro. Me decían, te echamos un cable porque creemos que no es tu sitio. Claro, porque... pero insisto, si yo hubiera estado un tiempo tal, lo hubiera agradecido, porque es muy interesante la experiencia. Me cambió la vida. Y hay mucha gente que dice, ¿y por qué te empezó a ir tan bien? Porque me cambió la mentalidad y los hábitos. La disciplina, la autodisciplina es la mejor, la que tú te impones a ti mismo, la que estableces que, aunque, imagínate, yo a mi edad me cuesta un trabajo por las mañanas levantarme y cogerme, a pesar de que estoy bastante jodido, hacer mi hora y pico de cinta, mis mancuernas, para no perder, rutina, ¿sabes? Sí. Para no perder el tono muscular, mis mancuernas y tal, ¿no? Entonces, en el último juicio he presentado informes donde mis médicos, neurocirujanos y tal, me han dicho, oiga, este señor que vaya lo menos posible y tal, oiga, pero la espalda se puede mejorar, póngase de pie, no, pero no solamente la espalda en sí, es el estado anímico, o sea, la rabia que me da todo este montaje, que todo es mentira, me produce, digamos, un daño psicológico importante, un deterioro que yo noto que me afecta mucho. Y afortunadamente, en el último tribunal me lo han aceptado y he ido los primeros días a declarar y la última palabra y poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los días, además, imagínate, en mi caso son 40 juicios que voy a tener, todo lo mismo, porque es el mismo tema con distintos clientes. Claro. Entonces, es como el día de la marmota, ¿no? Los mismos testigos, los mismos tal. Sí, cansa mucho, agota. Y claro, lo único es que el fiscal va aprendiendo y entonces va cambiando su discurso a medida que le dan una sentencia. Le dice, no, usted ha dicho esto. Más, y entonces va buscando la fórmula y tal. Y claro, y cuando yo hablo, muchas veces me cortan y tal. Digo, señoría, la ley de enjuiciamiento criminal dice que la declaración tiene que ser libre y espontánea. O sea, si ustedes me encorsetan, no puede hablar de esto, no puede hablar. Entonces, ¿dónde está el derecho que a mi última palabra, que en el último no me dejaron expresarme en la última palabra, me cortaron? No, es que esto no es. No, la última palabra es que puedes decir lo que te dé la gana en relación con el juicio que has tenido. Eso no te dejan, ¿eh? Te dicen que estás haciendo propaganda política, te callan. Pero eso deberían de dejar a la gente que dijera lo que es aberrante, o sea. No, pero pasa en todos, ¿eh? Pero el derecho a la última palabra, o sea, es de tan importancia que hay muchas sentencias del Tribunal Supremo que han anulado juicio porque no se ha permitido el derecho a la última palabra. Fíjate. Bueno, a mí se enfadó porque lo que dije al final era que yo lo que había hecho había sido por amor a mi patria. Claro. Se enfadó. Claro. Y yo, bueno, pues es la verdad. O sea, claro. Lo que he hecho, lo he hecho por eso. Y claro. Se enfadaron. Y de alguna manera, o sea, ya te obliga, o sea, hasta te ponen el pie en el cuello y aún así tienes que, y te mean encima y dicen, no, tienes que decir que está lloviendo, ¿no? No, oiga, no, mire usted, yo acepto lo que usted me diga, pero encima no me obligue y lo digo, los últimos juicios lo dije, mire, por mucho que ustedes repitan que las 12 de la mañana en noche cerrada, no es así. Y la verdad, no, te pueden hacer un montaje que te condene. Bueno, no. La verdad sigue siendo la verdad. Claro, es así. Y yo por eso me siento absolutamente inocente. Fíjate que después de estar 20 y tantos años en esta segunda fase como agente de inteligencia, a mí nunca me abrieron un expediente por incompatibilidad. ¿Entiendes? Yo al año y pico que llevaba cuando volví en el 23, bueno, en el 94 me negué a seguir jodiendo a Garzón por el uniforme Veritas, no sé si habrá oído hablar de él y tal. Sí. Bueno, pues la Margarita Robles,
que entonces era secretaria de Estado, con Belló, me dijo, pues este tipo, venga, a una comisaría de distrito, como un policía más y tal. Pues yo, nada más llegué a retiro, hice un escrito y dije, perdone, yo he vuelto en estas condiciones. O se me respetan o me vuelvo ahí. Yo, ¿qué coño hago aquí? Venga, yo tengo mis empresas, las tengo abandonadas. A las 2 horas me mandaron al director de la policía a decir, hablemos en el mismo sitio. Entonces, yo lo he dicho en todos los juicios. Oiga, si yo hago ese escrito, que ustedes lo tienen, que está sellado, que está enumerado, a mí habrá pruebas. No, pero es que tiene que haber un documento donde usted diga que. Digo, o sea, que yo le tengo que pedir a mi gobierno, al ministro de Interior, me tienes que firmar por escrito que el trabajo que voy a hacer es legal y que no sé. Yo doy por hecho que si mi gobierno me pide. Que es ilegal. Legal. Y prueba de ello es que al año y pico, cuando yo protesto porque se me han cambiado las condiciones de vuelta, me vuelven a esas condiciones. ¿Habrá algo más evidente que eso? Pues eso no lea, ¿sabes? Entonces, claro, es un muro, es duro, enfrentarte a un muro donde el poder lo tienen ellos, el control lo tienen ellos y la violencia. Ellos son el Leviatán. Claro. Y claro, ellos tienen el poder, la violencia, el decidir sobre tu vida. Y claro, mire, ustedes me podrán saquear como luego no me hagan como los romanos, decir vamos a la paz romana, ¿no? Ustedes me han saqueado, me han quitado todo, me han dejado en la ruina. He estado 2 años sin cobrar ni la jubilación, imagínate. Cuando por ley sí, también que dar, la jubilación es lo único que no se puede. Y tuve un día que decirle al juez que era un corrupto y un delincuente, usted sí que es el corrupto. O usted me da de alta inmediatamente, me cobro mi jubilación, y si mi abogado no se atreve a presentar la denuncia, lo despido y me la doy yo. A los pocos días, y el tipo dijo, pues habrá sido un tema burocrático. O sea, 2 años por un tema burocrático, no le da vergüenza. Ahí lo tiene ahora dando conferencias. El tipo ¿no? Hablando de tal, le prometieron que iba al Consejo General del Poder Judicial, claro, al final no le han dado nada. Roma no paga traidores. Y claro, ahí lo han dejado ahí con su amigo Ariza, que creo que anda por ahí haciendo cosas, ¿no? Entonces, al final lo triste es eso, que esta gente puede hacer todo tipo de maldades y de ilegalidades y no les pasa nada, ¿no? Y por eso... Que lo que define a la clase política española, sea el PSOE, es la impunidad. La impunidad. El sentimiento de impunidad que esa tiene. es la clave. Y creo que tú... Por eso actúan así. En fin, que veo que tienes cierto compromiso político. Esa es la clave de que no hay consecuencias. Lo que yo he dicho ya en más de una ocasión. Mientras no haya consecuencias por las ilegalidades que se cometen, no avanzaremos. Y la gente dejará de denunciar las ilegalidades porque no les pasará nada al denunciado y por el contrario el denunciante sí terminará teniendo problemas como los he tenido yo. Yo denuncié desde el 14 al CEPLAC, a la Fiscalía Anticorrupción, a algún juez que otro, al CNI por supuesto y tal. Los denuncié a todos con nombre y apellido. Es decir, no esa denuncia anónima que me montaron a mí del tipo o yo soy el que detuvo a Vidal, un tal David Rodríguez Vidal, vaya pinta de espía que tiene un gordito entrañable, que por cierto, tuvo unas ciertas relaciones cuando estuvo allí en Marruecos con uno que trabajaba para el CNI, que por cierto lo condenaron por pedofilia, y que al final lo indultaron porque el rey Juan Carlos se lo pidió y al día siguiente de aceptarlo toda la prensa marroquí se burló de nosotros diciendo que cómo se había permitido que el rey firmara el indulto para un pedófilo, ¿no? Un tipo que era profesor, con la cobertura de que era profesor y con los niños pequeños abusaba de ellos. Y claro, y ese tipo de cosas miserables son las que al final, por mucho que se tapen, dan a la luz. Y sobre todo cuando dan con un tocapelota como un servidor que tiene una memoria, en fin, de cierto nivel y que no se me olvida casi nada, ¿no? Bueno, llevamos casi 2 horas, no te quiero... ¡Caramba! Sí, la llevamos. Pues es muy, muy agradable. Igualmente. Tu charla y, por lo tanto, yo el tiempo... No te quiero robar más, pero yo creo que ha sido muy productiva. Espero que hayas estado a gusto. Yo también. Y bueno, vuelvo a enseñar su libro. Aquí lo tenéis, lo dejo en la descripción. Yo sí recomiendo que lo leáis. Muchas y un gracias. auténtico placer.
Muchas gracias. Y cuando acudas a ver a tu amigo Iker Jiménez, dile que me hará ilusión que algún día, de todos los muchos que hablan sobre mí, que me lleven. Yo se lo digo. En fin, tenemos amigos comunes que me he visto con ellos y me dicen, es que dice que no quiere problemas y tal. Un hombre tan independiente como él y que es tan valiente que ha demostrado, no sé qué miedo tiene a que yo pueda decir algo allí en su programa. Yo encantado. No creo que sea miedo, sino a lo mejor la cadena que no. No Yo creo que va más por ahí. Ya, pero, en fin, yo perdón, mis saludos a él. Y muchas gracias. Gracias a ti.